Hola, en esta clase vamos a ver las principales diferencias entre una base de datos SQL y una base de datos no SQL. Es importante recalcar que ambas son dos formas, dos estructuras para organizar información de manera persistente. Es decir, que las cosas que escriben nuestros usuarios, nuestros administradores o cualquier persona que tiene contacto con el sistema se almacenen en cierto lugar para que posteriormente, después de un día, un año o incluso unos segundos, pueda ser otorgada para cumplir cualquier otro fin, ya sea mostrársela a otro usuario, mostrársela al mismo usuario, transformar la información, borrarla, etc. Un modelo SQL tradicional se basa en tablas. Es muy similar a un Excel, en donde cada tabla almacena información específica y se van relacionando entre sí para poder retornar cierta vista, cierta información. Es una estructura más rígida, puesto que la estructura de datos ya debe estar definida o es recomendable que esté definida para cumplir ciertas reglas internas de normalización. Este es un concepto más complicado, pero se trata de optimizaciones que lo que buscan es que no haya redundancias dentro de la base de datos. Cómo funciona es que, por ejemplo, tenemos la tabla usuarios y esta tabla únicamente debería de almacenar información de los usuarios. Por otro lado, tenemos la tabla de cuentas y esta tabla únicamente va a contener todas las cuentas que existen de todos los usuarios. Y tenemos un intermediario, que es una tabla intermedia de usuarios, cuentas. Y esa tabla de aquí, de lo que se encarga es de almacenar las relaciones que existen, es decir, a qué usuario le toca a qué cuenta. Esto mediante los IDs de usuario y de cuentas. Puede que este esquema sencillo no se entienda, pero en la imagen que voy a estar mostrando se puede ver muy bien, muy claramente cómo funcionan este tipo de relaciones. Por otro lado, las bases de datos no SQL son bases de datos no relacionales, es decir, que la información que almacenan no necesariamente debe estar relacionada entre sí para poder funcionar. Y existen varias metodologías, varias formas de crear una base de datos no SQL. En el caso de Firestore se basa en documentos y colecciones. En el caso de Firestore se basa en colecciones y documentos, muy similar a un sistema de carpetas, donde tenemos la carpeta usuarios que almacena todos los usuarios, es decir, todos los documentos que contengan usuarios. Y dentro de estos mismos documentos puede haber otra carpeta dentro que almacene las cuentas que tiene cada usuario. Lo poderoso de esto es que, a diferencia de anteriormente donde teníamos tres tablas para un único fin, en NoSQL lo que nos permite es tener una única tabla, un único lugar de información llamado usuarios, que según el caso puede que nos interese que cada documento tenga su colección, su carpeta con todas las cuentas que tiene determinado usuario. Esto según la arquitectura que nosotros elijamos. Otra de las ventajas que nos ofrece NoSQL es que no tiene una estructura rígida de la información, es decir, podemos ir mutando la estructura del documento como nosotros querramos. Por ejemplo, puede ser que un documento dentro de usuarios tenga dentro las cuentas del usuario, porque es lo que nos interesa, pero en otro documento puede que no tenga las cuentas, más bien tenga dentro la información de los diferentes movimientos que se han hecho. Es decir, según nos interese, podemos ir mutando estas fuentes de información. Repito, en el caso de Firestore se basa en este sistema, pero hay otros basados en grafos u otras formas de almacenar información. Firestore almacena esta data en un formato llamado JSON, que es el estándar que tenemos en la web y en general en cualquier lenguaje de programación para estar compartiendo información. El formato JSON es muy similar a lo que es un objeto literal en JavaScript. Voy a estar adjuntando una imagen de un JSON y se puede ver que es una estructura muy sencilla. Entonces, la principal diferencia de NoSQL es que no ocupamos un esquema. Es decir, no ocupamos una estructura como lo es SQL para poder gestionar y manejar la información. Más bien nosotros podemos irla haciendo conforme nos plazca o conforme vaya evolucionando el sistema, lo cual nos permite muchísima agilidad al momento del desarrollo. Otra diferencia es que al momento de nosotros escalar con SQL, es decir, cuando nuestra aplicación crece y estamos ya teniendo muchas operaciones de escritura, lectura o muchos usuarios, lo que tenemos que hacer es escalar verticalmente, es decir, nuestro servidor, nuestra computadora, debemos de hacerla más potente para que pueda gestionar el número total de peticiones. Ahí traté de hacerle unos brazos. Pero vaya, esa es la forma de escalar con SQL. Mientras que con NoSQL Firestore, la forma de escalar es más bien automática. No nos debemos de preocupar, puesto que automáticamente Firebase va a estar asignando nuevos recursos horizontalmente, es decir, más equipos van a estar disponibles para gestionar las peticiones. Esto lo hace de forma automática Firebase y no necesitamos configurar nada. Por otro lado, en un ejemplo práctico,
Cuando nuestra aplicación está en desarrollo, únicamente la utilizan 10, 20 personas a lo mucho. Por lo tanto, simplemente ocupamos una computadora de gama baja para gestionar toda esta concurrencia. Sin embargo, cuando lo desplegamos, nuestra aplicación pasa de tener 10, 20 usuarios activos a tener 1000, 2000, 100,000 usuarios activos, por lo cual ocuparíamos ya un servidor dedicado con hardware a medida que pueda gestionar toda esta información. Por otro lado, Firestore lo que nos da es muchas computadoras y las va activando según la necesidad de forma automática. Por lo tanto, nunca nos tenemos que preocupar por ir mejorando el servidor. Ok, entonces me dices que las dos sirven, que las dos son formas de guardar información, entonces ¿cuándo debería utilizar cada uno? Bueno, esto depende mucho del contexto del desarrollo. Podríamos utilizar SQL cuando ya tenemos unas bases firmes y sabemos exactamente cómo se va a relacionar la información y que los movimientos que vamos a tener en la estructura, en ese esquema, no van a ser muy drásticos. Es decir, esta pirámide de aquí eventualmente no se va a convertir en un cuadrado. Simplemente va a ir creciendo y se va a ir puliendo. Por otro lado, es ideal utilizar NoSQL cuando la estructura de datos todavía no está bien definida, es decir, esas reglas de negocio o esos datos que se ocupan almacenar todavía no se sabe muy bien qué forma van a tener. Se sabe que van a escalar. También cuando sabemos que la mayoría de operaciones que se van a realizar van a ser de lectura y no de escritura. Cuando hay muchas operaciones de escritura, se recomienda más una base de datos SQL. Otro caso en el cual podríamos utilizar SQL en lugar de NoSQL sería cuando vamos a realizar consultas muy específicas, es decir, la información está muy relacionada entre sí y las preguntas que le vamos a hacer a la base de datos son muy complejas. Pondré el ejemplo de un banco. Un banco tiene una estructura rígida de información, ya sabe los datos que ocupa, sabe que un usuario tiene cuentas, sabe que las cuentas tienen movimientos, sabe que los movimientos tienen información del establecimiento y ese tipo de cosas. Las tablas van a ir variando muy poco a lo largo del tiempo, entonces sería recomendable utilizar una base de datos SQL. Por otro lado, cuando nos interese realizar aplicaciones que ocupan respuesta en tiempo real o una comunicación constante con la base de datos, podría interesarnos más bien utilizar un esquema NoSQL, por ejemplo, en una aplicación de chats, en un videojuego donde constantemente estamos solicitando información de la base de datos. Aplicaciones móviles también se integran muy bien con una base de datos NoSQL. MVPs también, puesto que no sabemos del todo qué estructura van a llevar los datos. Otro de los beneficios que nos proporciona Firestore es que podemos usarlo tanto del lado del cliente, es decir, la computadora que está utilizando la persona que se conecta al programa, como del lado del servidor, es decir, nuestro propio dispositivo. Hay muchas bases de datos SQL que no nos permiten realizar ese tipo de conexiones, es decir, no nos permite que el cliente directamente pueda acceder a modificar la base de datos. Firestore sí nos lo permite. ¿Y cómo nos protege la información? Mediante una serie de reglas que nosotros le establecemos de forma explícita en la plataforma. Más adelante se va a explicar este tema más a detalle, pero de momento toma esto en cuenta, que una de las ventajas es que sí podemos realizar operaciones del lado del cliente. En conclusión, no hay una mejor que la otra. Las dos son formas que tenemos de almacenar información. Sin embargo, según tu contexto, tú ya sabrás qué te será más útil. En este capítulo vamos a conocer un poco más nuestro proyecto, pero por dentro. Ya en el anterior, lo que vimos es un recorrido del proyecto ya completo. Esta es una primera versión del proyecto. Lo pueden descargar desde el link que se compartió en el anterior episodio. Lo que vamos a hacer es, ya una vez lo tenemos en nuestra carpeta proyectos, clic derecho, extraer en primer proyecto. Y ahora vamos a darle doble clic. Vemos que efectivamente está todo. Vamos a ver más a detalle qué significa cada cosa. Y ahora nos vamos a ir a Visual Studio. Y ya lo tengo aquí abierto directamente, pero si no les apareciera, se van a abrir carpeta y ya lo van buscando hasta que lleguen. Vamos a irnos al explorador. Yo tengo aquí unas extensiones que de momento no importan, ignórenlas. Y vamos a ver la estructura del proyecto. Importante, este no es un curso de React, pero más adelante sí voy a ir explicando cierta lógica del lenguaje para que se entienda mejor y eliminar esas barreras, esas neblinas informativas y que puedan entender por completo el código. En este primer proyecto no es necesario, con lo único que vamos a estar trabajando es con un lenguaje de programación genérico, que en este caso va a ser JavaScript, para conectar correctamente la base de datos con nuestro proyecto. Entonces, lo primero que haremos es terminal, abrir una nueva terminal y aquí vamos a ejecutar un comando que se llama npm. Recordemos que esto lo instalamos en una de las primeras clases del curso, install. Este comando lo que significa es que va a instalar
todas las dependencias que ocupa nuestro proyecto. Para que sepas, las dependencias están en este archivo llamado package.json y lo que va a instalar es todo esto, es este directorio que le estamos pasando. Las dependencias serán idénticas puesto que tú estás instalando en base al archivo que ya te compartí. Ya por fin terminó, vemos que nos crea una nueva carpeta llamada node modules. Este es el código, si lo abrimos va a ser algo incomprensible, pero es todo lo que ocupamos para que nuestro programa efectivamente funcione. De momento ignóralo, esto nunca se va a tocar. Aquí de importante tenemos un index, tenemos public y src. Public es para almacenar los recursos públicos que deben estar accesibles desde cualquier parte de la aplicación. Y src es donde vamos a estar trabajando. Si vemos, hay un main, hay un index.css, un firebase.js y un app.jsx, aparte de los assets. De momento, nosotros solamente vamos a estar trabajando en estos 4 archivos de acá. Para que sepas, assets es lo que contiene todos los elementos, todos los componentes que vamos a estar utilizando en estos 4 archivos. Pero hay que irnos a lo básico. Primero, index.html. Si sabes algo de web, sabes que es la base en la cual se nutre nuestro proyecto, nuestra página. Tenemos etiquetas en el header, esto hay que ignorarlo. Y tenemos el body, el cual contiene toda nuestra aplicación. Pero, vemos que aquí únicamente hay un div que contiene un ID root y un script. Es lo único que tenemos en nuestro body. Le voy a dar control clic a esta liga y vamos a ver que nos envía al main.jsx. Y vemos que aquí hay una pequeña función propia de React que hace referencia al elemento que te contenga el ID root, es decir, busca dentro del index.html lo que diga root y a partir de eso, cuando lo encuentre, va a inyectar todo este código. Va a inyectar todo esto dentro del div root. Perfecto. ¿Y qué hay dentro? De momento hay que ignorar todo esto. Repito, no es un curso de React y todavía no me interesa explicar estas cosas. Y vamos a quedarnos únicamente con nuestro componente principal, que es el app. Control clic app y vemos que nos va a mandar a esta otra pestaña. Esto es ya lo que renderiza nuestra aplicación. Vemos que primero tenemos un contenedor que almacena los diferentes componentes que tenemos dentro. Un H1 que es el título de cuentas, un componente que es un buscador, un componente que es movimientos, un botón de agregar movimiento, un botón de actualizar movimientos y 3 modales para las diferentes funciones que existe, que es agregar movimiento, editar movimiento y eliminar movimiento. Ahora vamos a irnos acá abajo. Lo único que tienes que saber es que esto renderiza, esto hace que sean visibles los elementos que tenemos en la página. Ahorita vamos a inicializar. En firebase.js lo que tendremos será nuestro string de conexión y dentro de assets tenemos una carpeta llamada Firebase, que esta sí la vamos a utilizar, en donde tenemos un documento llamado movimientos.js, en donde vamos a tener nuestras funciones que se encargan de conectar las acciones que hacemos desde el cliente a la base de datos. Regresamos. Y finalmente tenemos un index.css que tiene estilos genéricos bastante sencillos. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando: npm run dev. Lo que hace este comando es crear un servidor en nuestra máquina de forma local para que nosotros podamos acceder, podemos visualizar el sistema. Si le damos clic acá, vamos a ver que nos está retornando un error. ¿Por qué? Sucede que la DB no se está exportando de forma correcta, así que vamos a checar qué es lo que está sucediendo. Vemos que aquí efectivamente existe el DB y este es un error mío. Lo vamos a eliminar. De momento no lo estamos usando, así que no nos interesa. Guardamos, regresamos y vemos que efectivamente ya tenemos la primera versión de la página. Muy seguramente va a ser diferente a la versión final, puesto que vamos a estar agregando funcionalidades. La versión final es el video que viste anteriormente. Pero de momento lo que tenemos es el título de cuentas, un buscador. Abajo los movimientos, no se muestra nada porque no hay movimientos. Un botón para actualizar y un botón para agregar. De momento, si vamos agregando cosas, vamos a ver que existe la funcionalidad. Sin embargo, al darle clic a inspeccionar, vamos a ver que lo único que está ocasionando este botón es mandar un mensaje a consola que diga crear movimiento. Obtener movimientos y poco más. Ahora voy a cambiarme de navegador. Ya listo, es que me gusta más Chrome. Y vemos que justo esos mensajes en consola vienen de estas funciones. Estas 4 funciones principales son en las que vamos a estar trabajando, vamos a estar actualizando para que efectivamente los botones tengan las funcionalidades que nosotros queremos. Lo primero que debemos de hacer al momento de iniciar a trabajar con Firebase es establecer esa conexión con los servidores de Firebase. Es decir,
decirle al programa con qué servicios y con qué bases de datos se va a conectar. Vamos a irnos al navegador, vamos a escribir Firebase, vamos a irnos a consola, a nuestro proyecto, a nuestra aplicación que ya creamos, a Firestore, y recordemos, tenemos de momento lo que creamos en una de las primeras sesiones del curso. Voy a eliminarlo puesto que no me interesa. Usuarios, borrar. Y me voy a ir a donde dice uso. Llegamos a esta pestaña, Firebase, curso de Firebase, que es como llamé yo el proyecto, y vamos a ver que en base de datos nosotros tenemos ya la base de datos que creamos en una de las primeras sesiones. Si es que la borraste por algún motivo, simplemente tendrías que volver a crear bajo el nombre que tú quieras. En mi caso yo borré el documento de usuario, simplemente se le pica a los 3 puntos que hay acá, borrar, y te va a aparecer que pongas el nombre de la colección. Más adelante lo voy a mostrar, pero de momento es lo único que hice, eliminar esta colección. No es necesario que lo hagas si no lo ocupas. Regresamos y le vamos a dar clic al engranaje que tenemos aquí, configuración del proyecto, y damos hasta abajo. Vamos a ver que aquí tenemos el comando para instalar Firebase. En este caso no lo ocupamos puesto que ya se encuentra, ya está instalado debido a las dependencias que están aquí dentro. Aquí sí podemos ver Firebase ya está instalado gracias al npm install. Y abajo tenemos el string de conexión. Esto va a ser diferente según el tipo de aplicación que estemos inicializando, y en este caso es un proyecto web, y las credenciales, las llaves van a ser de igual forma diferentes. Recordemos, Firebase nos ayuda, más bien permite que se puedan hacer cambios, que se puedan hacer modificaciones desde el lado del cliente y también del lado del servidor. Por lo tanto, estas llaves realmente van a estar visibles, realmente no son secretos, y el cliente perfectamente las puede conocer puesto que simplemente son identificadores más que nada. Lo vamos a copiar, vamos a irnos a nuestro archivo firebase.js y lo vamos a pegar. Recuerda que esto ya lo copiaste en el portapapeles. En mi caso estoy grabando esto otro día, así que ya lo perdí. Por eso tuve que hacer todo este proceso. Entonces hay que entender este código. Lo primero que estamos haciendo es importar estas dos funciones directamente de Firebase. Una se encarga de inicializar nuestra app y la otra es por temas de analítica. Hay ocasiones en donde esta no viene por defecto, tampoco es obligatoria, y únicamente tendremos la de arriba. En mi caso sí me interesa, sobre todo más adelante, así que la voy a mantener. Abajo tenemos el objeto, más bien la estructura del objeto que utiliza Firebase para realizar sus comunicaciones. Y abajo estamos inicializando una constante llamada app que va a valer el resultado de esta función que importamos, dándole como parámetro nuestro objeto, nuestras credenciales, nuestros identificadores. App va a ser la base en la cual nosotros vamos a estar trabajando. Es nuestra conexión con los servicios de Firebase. Ok, vamos a darle enter y en la línea número 23 lo que vamos a hacer es inicializar nuestra base de datos. Recordemos, estamos entablando una comunicación con los servicios de Firebase, pero ahora tenemos que decirle específicamente qué servicio vamos a utilizar. En este caso va a ser Firestore. Const db es igual get Firestore. Y le vamos a pasar como parámetro app. Ok. Y esto lo vamos a exportar. Ok. Esto de aquí, ¿qué significa? Ahora estamos entablando una comunicación. Estamos entablando una comunicación con la base de datos que tenemos nosotros. Estamos entablando una comunicación con la base de datos, con el servicio Firestore que está asociado a este identificador. Esto es por proyecto. Vamos a guardar y perfecto. Punto y coma. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues empezar a utilizarlo. Vamos a irnos a movimientos.js. Vamos a escribir un import entre llaves db from. Y aquí vamos a tener que poner la ruta en donde está, que si no has movido las carpetas debería ser la misma. Diagonal, diagonal, Firebase. Y listo. Ahora más bien podemos utilizar el servicio de Firestore dentro de la carpeta movimiento.js. Guardo y hay que regresar. Cuentas. Y de momento todavía no hay nada. Ahora lo que vamos a estar haciendo es crear nuestras 4 operaciones básicas, que es crear, leer, editar y eliminar, que es create, read, update, delete, truth. No es más que esto. Recordemos, tenemos un botón que activa un modal para agregar movimientos. Aquí ponemos los valores que nosotros querramos, inspeccionar, consola, y al darle clic al botón guardar, va a ejecutar la función crear movimiento. De momento no nos interesa el formulario, lo único que nos interesa es que ya sabemos que al darle clic a guardar, se va a ejecutar esta función. Perfecto, ahora vamos a irnos a la documentación de Firebase. Firebase, compilación, Firestore, agregar y administrar datos. Agregar datos. Vemos que aquí nos explica que debemos de inicializar
la comunicación y ahora nos enseña cómo crear un documento. Bajamos un poco más, llegamos a agregar un documento y vemos que hay dos formas, una mediante el método set y la otra mediante el método addDoc. La principal diferencia es si ya sabemos el ID con el que vamos a crear el objeto o lo vamos a modificar, es preferente utilizar el set, pero si lo desconocemos, como es el caso, si queremos que Firebase cree el ID de forma automática, lo que vamos a hacer es utilizar el método add. Regresamos, vamos a borrar esto y vamos a pegar lo que nos dice acá y lo vamos a explicar. Lo que le piqué fue Alt-Shift-F y me formatea el documento. Le da el formato correcto. Entonces, la forma en la que funciona la comunicación de Firebase es mediante referencias. Aquí vemos una estructura básica de cómo utilizar el método addDoc. Vamos a hacerlo de cero y explicarlo. Lo primero que debemos hacer es crear una referencia, decirle la ruta en la que nosotros queremos que se guarde el documento en específico. Así que voy a escribir const ref. Ref es una variable, de hecho lo voy a poner más explícito, referencia. En muchos casos, en muchos ejemplos van a ver que únicamente está bajo ref, pero ref se refiere a referencia. Es igual, collection. Ahorita lo voy a explicar. Escribimos db, movimientos en plural. Y listo. Lo que estamos diciendo es que dentro de db busque o cree la colección movimientos. Y se utiliza la función colección porque le estamos indicando que movimientos se trata de una colección. Agregamos punto y coma. Entonces ya sabemos que dentro de la colección movimientos que se encuentra dentro de nuestra base de datos, vamos a estar escribiendo. Ahora abajo voy a escribir un try y un catch. Dentro del catch un error, un parámetro y un console.error. Error. Aquí me faltó una R y aquí vamos a empezar a poner un console.log referencia. Punto y coma, guardamos y ahora vamos a irnos a nuestro código y ahora nosotros al momento de guardar nos muestra esto. Esto es lo que retorna la función collection y es lo que vamos a utilizar, es la forma en la que sabe Firebase qué colección en específico va a actualizar. Estamos poniéndolo dentro de un try y un catch debido a que como puede que retorne un objeto o puede que no retorne nada o puede que haya algún tipo de error en el servidor o en el cliente, lo que significa ese try catch es intenta hacer el código que yo te voy a decir y en caso de que cualquier cosa falle, para y nos vamos a ir al catch para que en lugar de retornar un error o que la página crashee, nos va a mostrar este error en consola. En la clase pasada ya vimos cómo establecer nuestra conexión con el servidor, cómo establecer nuestra conexión con la base de datos en específico. Ahora vamos a utilizarla. Vamos a irnos a movimiento y vamos a borrar todo esto que tengo acá arriba. De momento no es importante. Le damos clic guardar. Recuerda, si no estás ejecutando el servidor local, lo único que tienes que hacer es npm run dev. Yo ya lo tenía, así que únicamente tengo que refrescar. Le voy a dar clic al botón de más. Recordemos, es un modal que contiene un formulario. Meto los datos y crear movimiento. Ok. ¿De dónde sale crear movimiento? De momento no nos interesa toda la lógica que hay detrás del formulario. Lo único que nos importa es que ya sabemos que al darle clic a guardar, efectivamente nos está ejecutando la función que nosotros asignamos acá arriba, como crear movimiento. Si lo actualizamos a crear movimiento 22, por ejemplo, vamos a ver que si regresamos, escribimos lo que sea, y vemos que efectivamente crear el movimiento 22. Sí se está ejecutando esta función al nosotros darle clic a guardar dentro del modal de crear movimiento. Antes de continuar, vamos a irnos a la documentación de Firestore y vemos que aquí nos dice que hay dos métodos para crear un nuevo documento, que es lo que queremos hacer. El método set y el método add. El método set se utiliza cuando ya tenemos un ID, cuando nosotros conocemos el ID que le queremos asignar, mientras que el método add se utiliza cuando lo único que conocemos es la colección en donde queremos agregar el documento, es decir, en qué carpeta queremos agregar el documento y que Firestore se encargue de asignarle un ID de forma automática. Vamos a ir a nuestra base de datos. Recordemos Firestore Database. Le damos clic en usuarios, los tres puntitos, borrar colección, usuarios. Darle clic a borrar y vamos a crear una nueva colección que se llame movimientos. Siguiente, ID automático y guardar. Perfecto, entonces ya tenemos la colección movimientos creada, la creamos nosotros explícitamente y dentro tenemos un movimiento que de momento no tiene nada.
Si borramos este movimiento, vamos a ver un comportamiento automático de Firebase, que es que si no tiene movimientos, nosotros al refrescar la página, lo que va a hacer es eliminar la colección porque no tiene sentido tener una colección vacía. Vamos a volverla a crear. Siguiente y de automático, guardar. Y listo. Ahora vamos a regresar al código y vamos a estar actualizando esta función para que efectivamente cree un nuevo movimiento. Recordemos, estas 4 funciones son las 4 funciones principales que debe tener una base de datos, que es crear, obtener, editar y eliminar información. Es decir, un CRUD. CRUD viene de create, crear, read, leer información, update, actualizar información y delete, eliminar información. Esto es un CRUD. Vamos a iniciar con lo más sencillo. Hay que olvidarnos de esto. Y crear un movimiento. Voy a eliminar la primera línea. Y lo que voy a escribir es lo siguiente. Const ref es igual collection. Y entre paréntesis, db. Estoy picando el tabulador para que automáticamente me haga las importaciones. Coma, movimientos. Y punto y coma. Perfecto. Ok, la forma en que funciona Firebase es que nosotros debemos de crear una referencia. Este ref viene justo de referencia. Lo dejaré así para que sea más explícito. Del documento, en este caso, de dónde queremos ejecutar, de dónde queremos realizar la operación. En este caso, queremos realizar la operación dentro de la colección movimientos. Es decir, dentro de nuestra base de datos, de nuestra DB, hay una colección que se llama movimientos. Por eso lo utilizamos. Ok, voy a mostrar ahora un console.log referencia. Punto y coma. Regresamos a la página, le doy clic a más, algo genérico y guardar. Estamos viendo que aquí tenemos un objeto algo incomprensible y para nosotros como desarrolladores tal vez nos sería algo más complicado siempre que estemos queriendo modificar la base de datos, estar escribiendo toda esta estructura. Por eso Firebase nos facilita la tarea y nos crea esta función. Se utiliza la función collection porque en este caso nosotros estamos trabajando con una colección. Cuando estemos trabajando, por ejemplo, en actualizar un documento específico, se utilizaría, por ejemplo, doc, pero eso lo voy a explicar más adelante. Ok, ahora voy a poner un try, catch, error, console.error, error. Ok, para la gente que no sepa tanto de lógica de programación, un try de lo que se encarga es de tratar de ejecutar todo lo que le ponga dentro de estas llaves y al primer error que suelte, en lugar de parar el programa, va a mandarnos a esta siguiente línea de código donde va a mostrar el error. Importante, hay ocasiones en donde a nosotros no nos interesa mostrar el error en la consola del usuario, puesto que puede venir con información crítica, información que no nos interesa que sepan. Cuando utilizamos Firebase no hay tanto problema con esto, puesto que la mayoría de los errores ya vienen capados desde Firebase para no mostrar información relevante. De cualquier forma, recordemos que esto no es algo que se deba de estar realizando de forma constante. Simplemente lo voy a dejar aquí porque estamos en un entorno de desarrollo. Es decir, no lo va a ver el cliente final. Y dentro voy a hacer lo siguiente. Const doc ref es igual add doc, una función de Firebase. Y entre paréntesis le paso la referencia, coma, y el movimiento. O sea, la información que voy a querer que contenga nuestro documento. Doy enter, guardo y ahora me voy a ir aquí. Agrego un nuevo movimiento que se va a llamar test, descripción test y monto 22. Le doy clic a guardar. Vemos, no retornó ningún error. Refresco. Y ¡oh! Todavía no se muestra. Porque recuerda que aún no hemos hecho la función que se encarga de leer información de nuestra base de datos. Pero si regresamos acá, vemos que efectivamente ahora tenemos 2 documentos. El que creamos, que ya no es necesario. Voy a borrarlo. Y el que hicimos directamente en nuestro cliente. Es decir, ya esta página web tiene comunicación con un servicio de bases de datos. Ya podemos estar agregando información a movimientos. Otra cosa importante que creo que es necesaria que sepas es que si aquí cambio de movimientos a usuarios, porque ahora me interesa modificar la colección usuarios, no me va a retornar error. Usuario, así en mayúscula. Test 22. Y monto eso, lo guardo y no me retornó error. Nos regresamos acá, actualizamos, tenemos que cambiar de pestaña o refrescar la página y vemos que nos creó la colección usuarios. Es decir, si no existe una colección con la referencia que le pasemos, es decir, si no hay una colección con el nombre que nosotros le estemos pasando a la referencia, Firebase automáticamente, para no retornar errores, la va a crear. Hasta el momento ya nos queda claro que esta función add doc lo que hace es
agregar, crear un documento dentro de la referencia que nosotros le estamos pasando y toma como segundo parámetro el movimiento, el objeto que nosotros queremos que tenga. Correcto, está funcionando perfectamente. Le voy a dar enter y ahora voy a mostrar en consola un console.log docref. Punto y coma, guardo, vamos a ir y vamos a crear un nuevo test 2222, test 2222 y un monto 44. Le voy a clicar a guardar y vemos que esto nos retorna una promesa. Recordemos, nosotros al comunicarnos con un servicio externo, con una base de datos externa, no sabemos, no podemos seguir el flujo de forma lineal de los procesos que está realizando la base de datos, la computadora de Firestore. Entonces, lo que debemos de hacer para evitar este problema es decir al programa, oye, espérate a que se termine de ejecutar esto de aquí y cuando se termine de ejecutar te pasas a la siguiente línea. Este await solo es posible cuando tenemos una sync aquí arriba. En posteriores clases lo voy a explicar más a detalle, vamos a hacer todo esto de cero, pero de momento me interesa que sepas eso, que add-doc no es algo que estemos ejecutando en nuestra computadora, más bien estamos enviando una petición a otra computadora, esa computadora va a hacer sus procesos y cuando termine nos lo va a regresar. Ahora sí, podemos leer el docref de forma correcta. Guardar. Y vemos que nos retorna la referencia del documento que estamos creando. Si le damos clic a estos 3 puntos, vamos a ver que nos retorna, nos devuelve el ID del objeto que acabamos de crear, que es justo este de aquí. Perfecto. Voy a borrar la colección. Borrar. Y voy a regresar a movimiento. Borro esto y voy a poner un return docref. Esto lo hago porque puede que nos interese más adelante conocer el ID de la colección que acabamos de crear. Recuerda, el ID no lo establecemos nosotros, es una información que el cliente no conoce, nosotros no conocemos, por lo que es necesario esperar a que la función addDoc termine de ejecutarse y el servidor de Firebase, de Firestore, nos diga cuál es ese ID, cuál es el ID que le acaba de asignar. Otra forma, otro return que se suele utilizar es más bien, esto sería un objeto, state. No, esto más adelante. Y listo, acabamos de crear nuestro primer movimiento. En la clase pasada lo que hicimos fue crear un movimiento. Ahora lo que vamos a hacer es leer todos esos movimientos que hemos estado creando. Es decir, vamos a leer todos los documentos de la colección movimientos. Regresamos al código. Si refrescamos, nos damos cuenta que se está ejecutando la función obtener movimiento cuando se refresca la página y al momento de nosotros darle clic a este botón, al botón de update. Vamos a regresar, vamos a trabajar en esta función, obtener movimientos. Aquí me faltaría una S, pero no hay tema, ya sabemos que se refiere a esto. Lo voy a borrar, voy a escribir otra vez const referencia. Recordemos que aquí nos interesa leer dentro de una colección que se encuentra en nuestra base de datos y que se llama movimientos. Punto y coma. Nuevamente vamos a poner un try catch. En este caso lo voy a copiar, voy a borrar todo lo que hay dentro, le daré enter y ahora voy a irme a la documentación de Firebase para ver cuál es la función que nos ayuda a jalar todos los documentos de una colección. En este caso estamos viendo que la función se llama getDocs y que nos recomiendan que la variable que creemos con getDocs se llame querySnapshot. Entonces vamos a agregar const querySnap. Recordemos que esta variable se puede llamar como nosotros querramos, pero hay que tratar de llamarlo como nos dice Firebase, pero por convención hay que tratar de llamarlo como nos dice la documentación oficial. Esta query va a ser igual a la función getDocs de Firestore y va a recibir como parámetros la referencia. Es lo único que ocupa porque simplemente queremos jalar todo lo que haya dentro de movimientos. Ahora pondré un console.log querySnapshot. Y aquí va a ser una await, porque recordemos que lo que hace esta función es enviarle una petición, es pedirle, es mandar a hacer un pastel en Firestore y Firestore le va a regresar el pastel cuando lo tenga listo. Y cuando nos entreguen el pastel, ya podemos continuar. Es decir, le estamos diciendo, espérate a que me dé lo que me está prometiendo Firestore para continuar. Punto y coma. Ahora guardamos, regresamos a la página y vemos que nos está retornando este objeto. Puede que sea algo incomprensible, pero si le damos clic a doc, vemos que esto nos retorna un arreglo con todos los documentos que hay dentro de movimientos. Entonces vamos a regresar y recordemos, a nosotros no nos interesa saber toda esa información adicional que hay, a nosotros nomás nos interesa rescatar los documentos. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una variable const data es igual a querySnapshot.docs, punto y coma. Y ahora vamos a mostrar la data.
Y vemos que data se trata de un arreglo con todos los movimientos. En este caso simplemente es uno, porque solamente hay uno. Lo que haré es agregar un movimiento nuevo, Pepe, cena con Pepe, monto 150, guardar. Termino de guardar, refresco y vemos que efectivamente ahora hay dos documentos, pero siguen estando un poquito incomprensibles. Para solucionar esto, vamos a rescatar únicamente la información que nos importa, que es la data. Entonces, recordemos que estamos trabajando con un arreglo. Así que únicamente hay que modificarlo para que nos retorne solamente la información que nosotros queremos. Afortunadamente hay una función que se llama .map que lo que nos permite es iterar dentro de un arreglo y ejecutar cierta función dentro de los ítems del arreglo. Es muy similar a un for. De momento simplemente copia la sintaxis. Más adelante en el curso se va a explicar. Entonces, abrimos paréntesis. Aquí agregamos doc. En esto vamos a estar trabajando. En el documento es igual, mayor que, nuevamente paréntesis, llaves y 3 puntos, 1, 2, 3, doc.data. Es decir, queremos que únicamente se rescate la data del documento en específico, no toda esa información adicional que teníamos, sino la data del documento en específico. Data se trata de una función. Guardamos y vemos que ahora sí, efectivamente nos está mostrando la información que tiene cada documento. Pero claro, hay algo más que nosotros debemos agregarle a este objeto. Si nos regresamos, podemos ver que nosotros tenemos dentro una descripción, el monto y el título, pero fuera del objeto tenemos el ID. Entonces debemos de agregar aquí una coma. Recordemos que y vamos a agregarle el ID, dos puntos, doc.id. Y listo. Guardamos, refrescamos. Y ahora vemos que se está agregando efectivamente el ID. Repito, puede que te suene a chino, es totalmente normal. En el siguiente módulo del curso se va a explicar. Esto es únicamente para que vayas entendiendo cómo se rescata la información, cómo se crean los datos y demás funcionalidades de Firestore. Regresamos a la página, refrescamos y vemos que todavía no se están mostrando los documentos. ¿Por qué? Porque no los estamos retornando, simplemente los estamos mostrando en consola. Así que agregamos un return, espacio y data. Y ahora sí, punto y coma, regresamos a la página y listo, vemos efectivamente ya se están agregando estos documentos. Vamos a darle clic, agregar un nuevo, test 2, descripción, para papa y monto 123. Le damos clic a guardar y vemos que no se agrega automáticamente. ¿Por qué sucede esto? Lo que estamos haciendo con la función que acabamos de crear es tomarle una foto, una captura de pantalla a los documentos que existían al momento de ejecutar la función. Como nosotros acabamos de crear este documento después de tomarle la foto, pues claramente va a haber objetos que no van a estar dentro de la nueva imagen. Para eso agregué este botón que tiene una U y se encarga de actualizar la información. Le damos clic aquí y vemos que ahora se agrega efectivamente, se agrega correctamente. Esta U lo que hace es tomarle una foto nueva y mostrarnos esa foto. Entonces vemos que ya está funcionando correctamente nuestra función para leer información. Los voy a hacer chicos, los voy a hacer pequeños y nos vemos en la siguiente clase en donde vamos a ver cómo editar un movimiento. Hola, en este capítulo lo que haré es explicarles cómo actualizar un movimiento que ya existe. Le doy clic a editar y vemos que aparece este modal con la información que ya le corresponde al movimiento. Le daré clic derecho, inspeccionar, consola, guardar. Y vemos que efectivamente está ejecutando una función, editar movimiento. Regresamos a Visual Studio, vemos que la función se encuentra aquí y ahora lo borraré. Al igual que en las otras, voy a crear una referencia. Const referencia es igual. Pero ahora, en lugar de utilizar collection, voy a utilizar doc, porque lo que estoy buscando ya no es una colección, es un documento en específico. Le doy al tabulador para que me lo importe acá arriba. Y ahora pongo nuevamente primero la base de datos. Ahora, ¿en qué colección se va a encontrar? ¿En qué carpeta va a buscar? Movimientos. Y un tercer parámetro, que va a ser el ID del movimiento específico. Aquí arriba en la función ya estoy recibiendo el movimiento que quiero actualizar. Entonces simplemente lo copio y si nos fijamos, movimiento ya tiene un ID que se lo estamos pasando en esta función, se lo estamos agregando, que es justo el ID de referencia. Punto ID. Punto y coma. Y ahora un try. Recordemos que el try es muy importante porque nos ayuda a controlar todos los errores que puedan suceder, ya sea de nuestro lado o del lado del servidor. Y así evitar que la aplicación explote. Error, punto, error, error. Punto y coma. Y ahora dentro del try lo que haremos es nuevamente escribir una referencia. Const doc
ref es igual. Vamos a irnos a la documentación y aquí nos está diciendo que la función para actualizar un documento es updateDoc. UpdateDoc. Le pasamos la referencia, una coma, y le pasamos los nuevos valores que tendrá nuestro movimiento y punto y coma. Recordemos que esto es una función asíncrona, es decir, tenemos que esperar a que se termine de ejecutar, await, y ahora un console.log, logref, punto y coma, nos vamos a la página y vamos a ver si está funcionando. Test, en lugar de que la descripción sea test, voy a sustituirlo por prueba v2. Guardar cambios. Vemos que aquí nos lo marca como indefinido, pero si actualizamos, vemos que efectivamente nos está actualizando el documento. ¿Por qué? Hay que regresarnos. Sucede que la función updateDoc no devuelve nada explícitamente, simplemente es una promesa, pero a diferencia de crear movimiento o a diferencia de obtener movimientos, no nos retorna nada útil que podamos utilizar. Entonces lo voy a borrar y simplemente voy a poner un return con un true para indicarle que efectivamente funcionó correctamente. Si es que esta parte da error, lo que va a hacer es saltarme al error, al catch error, y no va a retornar true. Retornaría false. Y listo, ya tenemos finalizada nuestra función para editar movimiento. Vamos a irnos a probar nuevamente. Aquí vamos a cambiar el costo por 2525. Guardar. Le damos clic al botón de actualizar y vemos que efectivamente el valor ha cambiado. Ahora, esta es la forma sencilla para actualizar un documento. Sin embargo, regresamos a la documentación y vemos que aquí nos muestra otro comando para actualizar, que es el setDoc. Este es el que ya habíamos visto anteriormente, que también se puede utilizar para crear un documento. Sin embargo, la principal función que tiene es actualizar uno ya existente. Vámonos a ir nuevamente al código y aquí en lugar de updateDoc vamos a poner setDoc. Igual que envié el documento, guardamos, me regreso a la página, en Pepe voy a poner Pepe24, guardar cambios. Vemos, no retorna ningún error, entonces debió haber funcionado PP24. Entonces, ¿cuál es la diferencia si los dos no funcionan para actualizar? Abriré Firestore. Sucede que la función updateDoc lo que hace es buscar los cambios que yo le comenté que se van a actualizar, es decir, en este caso descripción, ID, monto y título. ID acaba de existir, se acaba de crear porque yo se lo pasé en movimiento y simplemente actualiza los que vea que cambiaron. Sin embargo, si detecta que cambié el monto, la descripción, pero no cambié el ID ni el título, entonces no los va a tocar. Sucede distinto con setDoc, porque más bien lo que hace setDoc es borrar todo el documento y volverlo a escribir. Es decir, si en la nueva función de actualizar con setDoc yo únicamente le mando el monto y la descripción, me va a borrar el ID y el título. De hecho, justo lo vamos a probar. Esto lo vamos a mantener igual para que se edite este documento. Pero aquí en lugar de pasarle movimiento, le voy a pasar monto, 2121 y título, 2 puntos. Lo actualicé con set. Guardo. Y nuevamente me voy a la página. Voy a editar test prueba v2. Voy a ponerle aquí 2. Igual no va a mandar los valores porque yo ya se los estoy mandando de forma fija. Acá. Regreso. Guardar cambios. Efectivamente funciona. Y ahora vamos a irnos a Firestore y vamos a ver que nuestro primer documento únicamente tiene el monto y el título. Ahora si refrescamos es probable que nos suelte un error. Más bien nos suelta acá que no está definido porque efectivamente no tiene información. Este documento ya no nos serviría porque perdió información y tendríamos que borrarlo. Tendríamos que borrarlo o editar nuevamente para agregarle esa información que tiene faltante. Eso es lo que haremos. Control Z, lo voy a dejar nuevamente con movimiento, pero en lugar de setDoc, updateDoc. Editar, descripción, nueva descripción. Ahí me faltó la coma, pero no hay problema. Nueva descripción. Y ya nuevamente tenemos la información que nos faltaba. Hay un paso extra con el tema de setDoc. Lo vamos a ver más adelante, puesto que estas son las bases del CRUD. Pero solamente quédate con eso. En la función setDoc hay un parámetro más que nos permite modificar su comportamiento. Vamos a regresar setDoc. Además de la referencia, además del movimiento que queremos, le agregamos un coma, merge, 2 puntos, true. Esto entre llaves, vamos a ver que el comportamiento difiere un poco a como era anteriormente. Voy a poner un monto 2222. Regresamos, actualizo este, nuevamente pongo cualquier dato, igual va a funcionar. Y nos regresamos a la base de datos y vemos que ahora sí que se mantienen los demás campos y el único que se actualizó fue el monto, no se eliminó como era anteriormente. Esto gracias a que le estamos indicando que los datos se mezclen. Eso es lo que especifica el merge. Merge true es que los datos se mezclen y no que borre
todo lo que ya existía anteriormente. Lo voy a borrar y nuevamente voy a poner esto. Regresamos y vemos que ahora efectivamente lo que hizo fue borrar la información. Regresaré. Entonces, ¿cuándo nos interesa utilizar setdoc y cuándo updatedoc? La realidad es que casi siempre es interesante estar utilizando el updatedoc para evitar que se formatee la data que ya tenemos. Sin embargo, es recomendable utilizar que actualices un setdoc cuando no sabes si el documento que vas a actualizar efectivamente existe, ya que updatedoc no nos crea un documento nuevo. Es decir, si aquí pongo un ID random y ejecuto, me va a retornar un error porque no existe el documento. Pero regreso y ahora utilizar el update, utilizo el set, regreso, nuevamente trato de editar el que sea y vemos que no me dio error y efectivamente acá creó el documento que yo le indiqué con la información del formulario seleccionado. Es decir, cuando no estemos seguros de que existe el documento que queremos actualizar, hay que utilizar el set, y cuando sabemos que sí o sí existe, el update. En este capítulo lo que haremos es darle funcionalidad a este botón de eliminar. Si le damos clic, vemos que nos dice, ¿está seguro de eliminar el movimiento? Y nos dice el título, test 2222, eliminar. Y nos dice que efectivamente se está mandando a llamar la función eliminar movimiento. Vamos a ir a la documentación y vemos que Firebase nos dice que para eliminar un documento se ocupa importar el delete doc. Y eso es lo que vamos a estar utilizando para eliminarlo. Vamos a ir, regresaremos al código. Esto lo cierro, lo dejé con el update y la última versión que realmente funciona. Elimino y ahora voy a borrar esto. Le voy a dar funcionalidad. Creo la referencia, const, referencia es igual. ¿Y aquí qué crees? ¿Se utiliza un doc o un collection? Se utiliza un doc. ¿Por qué? Porque lo que queremos borrar es un documento en específico, no una colección. Entonces, doc, le paso la base de datos que voy a estar utilizando, le paso la colección de la carpeta donde va a buscar movimientos y finalmente le paso el ID del documento, movimiento.id, punto y coma, y nuevamente un try catch que voy a copiar. Ya lo hicimos 3 veces, así que no es necesario hacerlo a mano nuevamente. Try catch y elimino esto, escribo const docref es igual a una await. Recordemos que es asíncrono, es decir, no sabemos cuándo termina porque esto se ejecuta en otra computadora, en una computadora de Firebase. Y esa computadora nos retorna el resultado, pero cuando él lo tenga listo. Await, delete, doc. Y únicamente le pasamos como parámetro la referencia. Punto y coma, agregamos un console.log para ver qué nos retorna este docref. Punto y coma, guardo. Y ahora vamos nuevamente al código. Aquí me parece que ha agregado un campo nuevo con respecto a la clase pasada. No sé si eso se alcanzó a ver en el video, pero igual voy a agregar uno más por si acaso. Guardar, refresco. Y ahora voy a eliminar el test 222. Eliminar, eliminar. Vemos que no nos dice nada, es indefinido el docref. Actualizo y vemos que efectivamente sí se ha eliminado el movimiento. Regresamos y vemos que ya no lo podemos encontrar aquí. Voy a irme al código. Entonces vemos que esto no nos retorna nada. Entonces, para nosotros decir al programa que efectivamente se eliminó este documento, voy a poner un return, punto y coma, y ya, esto es correcto. Ahora, algo importante. Voy a irme a la consola y aquí voy a agregar una subcolección. Hasta el momento no he hablado de esto, pero Firebase nos permite agregar una colección dentro de un documento. Es decir, nos permite agregar una carpeta nueva dentro de un documento. Aquí le voy a poner test 14. Siguiente, voy a agregar algo genérico y ya, vemos que efectivamente nos crea aquí una nueva colección y dentro está el documento. Ahora lo que haré es eliminar el documento que contiene la colección. Doy clic a eliminar, eliminar. Efectivamente lo elimina, refrescamos y ya no existe, pero regresamos aquí y vemos que regresamos, tenemos que refrescar para que nos aparezca y vemos que aquí todavía aparece, es decir, ya se borró aquí, le picamos el botón de actualizar y no está, pero aquí continúa. Pero vemos que hay algo raro, la letra se ve como un poquito inclinada. Esto nos indica que el documento se borró, pero que todavía hay colecciones a su nombre. Si le damos clic aquí, vemos que todavía existe esta subcolección. ¿Por qué? Sucede que Firestore no borra las colecciones de los documentos, es decir, no borra las subcolecciones de forma automática. Es uno de los problemas, o más bien es uno de los dolores de cabeza que podemos tener en Firestore, y es que la forma en que funciona esto, las subcolecciones, no es como podríamos pensar que hay una colección y dentro hay otra carpeta de documentos y hay múltiples documentos. Y dentro está la data y más colecciones.
Pese a que a la vista así funciona, así se ve esta estructura, más bien internamente dentro de Firestore, todo está al mismo nivel, todo se encuentra aquí y simplemente lo que cambia, cómo se relaciona la información, es que el documento padre, o más bien lo que sucede es que las colecciones tienen una referencia oculta que nos indica hacia dónde apunta, es decir, en qué documentos se encuentran. Esto es un poquito más avanzado y no quiero revolverte, pero simplemente quédate con eso. Sucede que al borrar un documento no se borran las colecciones de manera automática. Más adelante vamos a ver cómo solucionar este problema. De momento la voy a borrar a mano. Test 14. Y ahora al refrescar, efectivamente debería de eliminarse porque ya no hay ninguna colección asociada a ese documento que ya no existía. Pero ahora vamos a ver algo más. Sucede que hay muchas ocasiones en donde no nos interesa hacer un borrado real dentro de la base de datos, puesto que esta información puede que más adelante se ocupe o realmente no estamos seguros, o puede que por reglas de seguridad no se permitan las eliminaciones dentro de la base de datos. Por cualquier motivo, hay ocasiones en donde no nos va a interesar eliminar realmente una colección. En lugar de esto, lo que haríamos es optar por un borrado lógico, es decir, en lugar de nosotros ir y eliminar, lo que haremos es más bien actualizar el documento. Voy a copiar esta línea, la voy a pegar, pero ¿qué crees? No la voy a actualizar con la información que ya tiene el documento. Simplemente voy a agregarle un nuevo campo que se llame estado. Esto va entre llaves porque es un objeto. Y false. Estado lógico. Y listo. Le doy clic a guardar. Me regreso al código. Lo refresco. Le doy clic a eliminar. Eliminar. No pasa nada, regreso y vemos que ahora ha agregado un nuevo campo llamado estado lógico y que esto es false. ¿Qué significa esto? Al momento de nosotros hacer consultas, que actualmente no funciona la lógica porque no lo he configurado, lo haremos más adelante, nosotros vamos a jalar toda la información donde el estado lógico sea true y vamos a ignorar donde el estado lógico sea false. Es decir, no estamos borrando nada, pero sí que estamos ignorando esa información en nuestra aplicación. Hay muchas ocasiones en donde esto tiene sentido. Repito, se llama borrado lógico el concepto y vamos a agregar esta funcionalidad dentro del proyecto en siguientes capítulos. Hola, si estás en este video es porque ya hemos terminado el primer módulo de Firebase y ya efectivamente hemos creado un CRUD, hemos hecho las operaciones básicas que se pueden realizar en una base de datos. Voy a regresarme al código, voy a darle control Z para regresar a la funcionalidad original del delete doc y vamos a regresar. Y vamos a darnos cuenta de que efectivamente ya nosotros estamos creando nuevos movimientos, estamos leyendo los movimientos, estamos pudiendo editar movimientos y también logramos desarrollar la funcionalidad para eliminar un movimiento. Ahora, esto es lo más básico, pero es importante tener estos conceptos muy bien hilados para ir al siguiente paso. Mostraré nuevamente la imagen, resumen, y vamos a lograr ver que de aquí ya sabemos qué significa colección y qué significa doc. Es decir, esto es lo que nos permite, son funciones que nos permiten obtener las referencias de los documentos o colecciones. Ya sabemos que hace un setDoc y un addDoc. El add de lo que se encarga es crear nuevos documentos dentro de una colección que nosotros le decimos con un ID genérico, un ID que nos proporciona Firestore. Mientras que el setDoc más bien lo que hace es crear un documento, pero con el ID que nosotros le digamos y también nos permite actualizar documentos. En leer únicamente utilizamos el getDocs. Vamos a estar viendo estas dos opciones más adelante, pero ya podemos leer documentos. Sabemos que funciona para leer toda una colección. En actualizar utilizamos el updateDoc y también el setDoc. Recordemos, update es para actualizar simplemente campos específicos o una serie de campos sin borrar el resto de data, mientras que el setDoc lo que nos permite es borrar todo y únicamente poner lo que nos está interesando. Y el merge le da una funcionalidad muy similar a lo que es el update. Delete doc, que nos permite eliminar cosas, y las consultas que todavía nos falta llegar a este punto. Pero ya llevamos más de la mitad de los conceptos básicos de Firebase. De aquí en adelante simplemente sería estarlos practicando y avanzar con los ejercicios que estaremos haciendo a lo largo del curso. Ahora, quiero que descanses, dejes pasar unas horas, un día, para que retomes la siguiente parte del curso con todas las fuerzas, puesto que ahora vamos a irnos a algo un poquito más técnico, ahora sí, a empezar a picar código. Hola, en este capítulo lo que vamos a hacer es darle funcionalidad a este botón, a este pequeño navegador. Para ello vamos a irnos a la documentación de Firebase y vemos que aquí nos explica cómo realizar consultas simples. Vemos que está utilizando collection, está utilizando algo nuevo que no hemos visto llamado query y algo nuevo que tampoco hemos visto llamado where.
Todo lo importa nuevamente desde Firestore. Y vemos un poquito sobre la sintaxis. Q es igual query, la referencia, where y una condición. Ok, hay que entender esto. Sucede que Firebase nos permite realizar consultas según ciertos parámetros que nosotros le pasamos. Entonces, aquí, ¿qué nos interesa buscar? Tal vez puede ser que querramos buscar todos los movimientos donde la descripción coincida con lo que escribimos o tal vez donde el título coincida con lo que escribimos. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a irnos al código. Primero, vamos a crear la función que va a estar dentro de movimientos, lo pondré aquí abajo para dejarlo separado y vamos a iniciar con la sintaxis export porque lo vamos a importar en el código posteriormente. Const obtener movimiento por título es igual a sync. Recordemos que tenemos que esperar, o sea, tenemos que esperar a que el servidor nos retorne la información. Por eso es algo asíncrono. Le vamos a pasar la data. Terminamos la función flecha, que es la siguiente sintaxis, es igual, mayor que, y llaves. Esto es una función flecha, es una forma de crear una función. ¿Y aquí dentro qué va primero? Bueno, nos vamos a obtener movimientos y la primera parte, la referencia, sería idéntica. Lo voy a escribir, también espero que tú lo estés escribiendo. Const referencia es igual colección, porque vamos a buscar dentro de una colección. Es decir, no vamos a buscar un solo documento, vamos a buscar todos los documentos que coincidan. Aquí dentro, ¿qué va? Recuerda que va primero la base de datos, la DB, y después, ¿a dónde vamos a buscar? Movimientos. Punto y coma. Y ahora un try para manejar los errores. Error, console.log, console.error, error, y coma. Ahora sí dentro vamos a escribir el nuevo código. Recordemos, lo primero que nos pide es la query, es decir, la consulta, lo que vamos a solicitarle. Const q es igual a query, le doy a tabulador para que lo importe, query, y entre paréntesis le vamos a poner la referencia. Es el primer parámetro, es decir, vas a buscar aquí. Ponemos una coma y lo siguiente que debemos de anotar es el filtro. En este caso voy a utilizar where, y entre paréntesis vamos a la base de datos, título. Lo que queremos es comparar el título. Entonces, más bien esta data va a ser título. Y aquí pondremos título, coma, sea igual, esto entre comillas, otra coma, y título nuevamente. Y la primera va a ser entre comillas, porque estamos diciéndole donde la propiedad, donde el objeto con la propiedad título sea idéntico al título que le estoy diciendo. Punto y coma. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esta query. ¿Cómo? Const respuesta es igual a get docs y le vamos a pasar la Q, la query. Punto y coma. Recordemos una wait. Y aquí lo que vamos a hacer es nuevamente la transformación que tuvimos que implementar en obtener movimientos, que simplemente lo voy a copiar. Recordemos, esta transformación es para obtener la información en un formato que podamos utilizar en nuestra interfaz. Y aquí voy a poner un console.log punto y coma, y listo, ya tendríamos lista nuestra función. Voy a darle doble clic, bueno, aquí voy a cambiar el nombre, movimiento por título, copio, y ahora me voy a ir a mi index, a mi app, perdón, app.jsx. Ahora, ¿dónde lo quiero implementar? En el buscador, ¿no? Aquí voy a poner el navegador por encima y voy a ver que, oh, ok, ya me está diciendo que lo que ocupa el buscador para funcionar es que yo le pase el onSubmit, o sea, lo que tiene que ejecutar cuando dé un submit. Hay muchas veces que nosotros vamos a estar trabajando en código que ya hizo otra persona. Entonces, está bien si no entendemos por completo cómo funcionan las cosas, pero sí tenemos que entender cómo dar solución al problema que se nos está planteando. En este caso, pues me voy a ir al buscador. Vemos que aquí hay un submit y aquí lo está ejecutando una vez se le da clic al botón buscar. Me voy a regresar a app.jsx y voy a crear aquí arriba la función que quiero que se ejecute. Const función buscador es igual a una función flecha y entre llaves voy a poner la función que acabo de crear, título. Y recordemos, le tengo que pasar como parámetro el título. Y aquí voy a poner título. Punto y coma. Esto va a ser asíncrono, así que async, await y un const data es igual. Y abajito un console.log. Primero lo vamos a mostrar en consola para ver si está funcionando. Console.log data. Y ahora le vamos a pasar la función on submit, función buscador. Guardamos. Nos vamos a Visual Studio, a la página, y ahora nosotros al escribir cualquier cosa no ejecuta la función. Ok, ahorita no me regresó nada porque efectivamente no tengo nada, no encuentro ningún documento que coincida por completo. Lo que tengo que hacer es primero poner un console log título. Aquí me faltó el punto y coma y acá punto y coma.
para ver que efectivamente le está llegando bien la información, ¿ok? Si está llegando bien, es nuestro primer checkpoint, si está funcionando. Ahora me voy a ir a la base de datos y voy a escribir este título, más bien este título de aquí. Buscar. Y vemos que efectivamente me está mostrando en consola un objeto que es el que encontró que coincida con esta descripción. Pero si yo, por ejemplo, agrego otro movimiento con el mismo título, una descripción genérica y un monto de 2111. Guardar, actualizo, ya aparece aquí, ambos tienen el mismo título, le doy clic a buscar y efectivamente me aparecen los dos. Ya tenemos nuestro buscador funcionando, simplemente tendríamos que implementarlo. Algo importante es que si ahora nosotros ponemos el test 2, hay que ver qué pasa. Buscador y ya, perfecto. Algo importante que quiero comentar es que si yo, por ejemplo, en lugar de buscar test 2, busco test 2 y le doy clic a buscar, no me va a retornar nada. ¿Por qué? Porque a Firebase sí que le importan las mayúsculas al momento de hacer comparaciones en la base de datos. Y muy importante, no hay forma, no tenemos forma nosotros de hacer consultas en donde no nos importe si cierta letra es mayúscula o minúscula. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Lo ideal es que todo el texto en todos los lugares tenga el mismo formato y ya sea la interfaz la que se encargue de agregar mayúsculas o cualquier tipo de información. Es decir, lo ideal es que este test 2 llegara a la base de datos no con este formato, más bien todo en minúsculas. Y ya se encarga la interfaz mediante cierta función que le compartimos de poner la primera letra mayúscula o todo mayúscula, como sea, según nos interese. Pero vaya, sí hay que desarrollar siempre teniendo en cuenta eso. No podemos hacer consultas en donde no le importe si la letra está en mayúscula o minúscula. Así que lo que vamos a hacer es regresarnos a Firebase, a movimientos, y vamos a irnos a donde creamos el movimiento. Así que hay que agregar esa pequeña lógica antes de continuar. Vamos a irnos a modal agregar movimiento y aquí vamos a agregar un campo más. En la línea 43 vamos a agregar algo más, un punto to lowercase. Y listo, le agregamos paréntesis porque se trata de una función. Y ahora al momento de estar enviando el título a la base de datos, ya va a llegar siempre como minúscula. Aunque pongamos todo mayúscula, no se está viendo, pero yo físicamente estoy activando las mayúsculas en el teclado y automáticamente me lo convierte en minúscula. Guardar, actualizo y ya me está llegando aquí como test 2. E idealmente sería la interfaz la encargada de poner esto en mayúsculas. Claro, no en todos los campos, únicamente donde nos interese, donde sepamos nosotros que eventualmente vamos a hacer cierta consulta sobre ese campo en específico y puede que tener mayúsculas o minúsculas nos dificulte esa tarea. Ahora, vamos a regresar y vamos a hacer que efectivamente se desplieguen únicamente los movimientos que coincidan con el título que le estamos pasando. Para ello, vamos a regresar a nuestra función, vamos a eliminar esto para hacerlo más comprensible y vamos a darnos cuenta de que data está actualmente vacío, es decir, no tiene nada. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no nos retorna nada? Vamos a irnos a la función. Quiero que le pongas pausa al video, te des unos 5 minutos para pensarlo y poner la solución. Ya regresando, sucede que nosotros estamos mostrando en consola el resultado. Sin embargo, no estamos retornándolo, es decir, la función no retorna la data. Para solucionar este problema, simplemente ponemos return data. Punto y coma, regresamos a app.jsx y ahora efectivamente nos debería de poner, vemos que nos está retornando un arreglo vacío porque en este momento no encuentro nada, pero cuando encuentre ya nos retorna el objeto. Vamos a regresar, lo vamos a borrar y vamos a irnos a movimientos. Ok, vemos que en esta línea aquí nosotros le estamos enviando los movimientos que tiene que renderizar. Por ejemplo, si lo dejamos aquí como un string, como un arreglo vacío, y regresamos, vemos que nunca va a renderizar nada. Entonces, control Z, me voy al contexto y veo que aquí tengo movimientos, que justo es un estado. Si recuerdas lo que te comenté en la clase pasada, los estados nos proporcionan esta función que se encarga de actualizar los movimientos. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues usar la función para actualizarlos. Un paso intermedio que tienes que hacer para poder utilizar set movimientos es ponerlo aquí abajo. En la línea número 30, después de la coma, un espacio, set movimientos y otra coma. Y ahora este set movimientos está disponible en donde nosotros importemos el contexto. Quiero que lo hagas para que te des cuenta más o menos de cómo ya va funcionando el contexto. Ahora vamos a regresar a app.jsx y aquí nomás estamos importando movimientos. Ahora también vamos a importar set movimientos y lo vamos a ejecutar aquí. Justo después de que obtenemos la data, vamos a setear los movimientos con la data que acabamos de recibir. Punto y coma, regresamos. Y ahora, si nosotros escribimos esto, que es justo el título del primer movimiento, le vamos a buscar y ya solamente nos está retornando los movimientos que coinciden con el título. Si aquí le ponemos cualquier otra cosa, tarea.
Buscar no nos va a retornar nada. Le vamos a dar clic al botón de actualizar. Esto nos regresa a mostrar todo lo que tenemos, todos los movimientos que tenemos en la base de datos. Y aquí tenemos un buscador muy específico. Ok, ahora, si sabes un poquito de JavaScript, muy posiblemente dirás, oye, pero yo esto lo puedo hacer con un filtro sencillo y así me evito el tener que estar preguntándole a la base de datos, el tener que esperar a que me regrese la información. Simplemente aquí agrego una función que se encargue de tratar los movimientos que ya jalé de la base de datos y me ahorro todo este rollo. El problema es que si nosotros hacemos eso, únicamente vamos a poder ordenar o únicamente vamos a poder mostrar la información que ya nosotros copiamos de la base de datos en nuestro dispositivo. Sucede que esto no siempre es recomendable. ¿Por qué? Por el tema de la paginación. No es ideal que siempre que refrescamos una página estemos mostrando una copia idéntica de toda la data que hay en la base de datos. Ahorita son 4, pero imagínate cuando eventualmente tengamos 100, 1000, 2000. Toda esa información tarda en llegar y toda esa información nos cuesta para que nos llegue. Más bien lo ideal sería mostrar los últimos 5 movimientos y mediante el buscador ahora sí retornar un movimiento específico. Según el título, según el ID, según la descripción, según el monto incluso, según el parámetro que tú quieras. Ok, en este capítulo vamos a ver algo sobre la interfaz de Firestore. Quiero que pausemos un poco, descansemos la mente, podamos asentar todas las bases de lo que aprendimos la clase pasada, de que fue un poco más pesada. Así que vamos a irnos a nuestro proyecto, curso Firebase. Le damos clic. Vamos a Firestore, vemos que aquí están todos los movimientos que hemos estado agregando. Vamos a irnos a la sección de uso. Y aquí vamos a ver que las tablas ya se han ido llenando con la data de las operaciones que hemos estado haciendo. Aquí podemos filtrar por días, por minutos, por el periodo actual. Aquí de hecho vemos cuando ya sobrepasamos los límites gratuitos. En este caso estamos muy, muy lejos de llegar, ni siquiera se alcanza a visualizar y lo voy a dejar de momento en 24 horas. Métricas de suscripción y métricas de reglas. De momento se han estado autorizando todas las operaciones que se han tratado de realizar, pero esto no nos interesa siempre en todos los casos. Más adelante vamos a ver cómo rechazar ciertas peticiones. Pero eso, de momento por favor juega un poquito con la aplicación, ve cómo se actualiza esta gráfica en tiempo real y ya, cuando te sientas más calmado y ya hayas repasado lo de la clase anterior, continuamos al siguiente capítulo. Hola, en este capítulo vamos a ver operadores de consulta un poquito más complejos que el típico menor, mayor que, igual o diferente. Recordemos que esto es lo que ponemos dentro del where para asociarle una condición y que nos jale todos los documentos que cumplan con esa condición. Aquí abajo hay un claro ejemplo en donde, según lo que estoy leyendo, esta línea lo que haría es retornarnos todas las ciudades donde haya menos de 100,000 habitantes. Pero no solamente podemos hacer consultas tan básicas. Firebase también nos proporciona 4 operadores más que vamos a ir explicando. El primero es ArrayContains, el cual busca los documentos que contengan un arreglo al cual nosotros le decimos y su valor sea exactamente igual al que nosotros estamos pidiendo, al que nosotros estamos solicitando. ArrayContainsAny nos regresa todos los documentos que contengan al menos una coincidencia, es decir, donde el arreglo donde estamos buscando encuentre alguno de los valores que le estamos consultando. Con que encuentre uno, ya nos lo regresa. Recordemos, el primero tiene que encontrar algo exactamente igual, un arreglo exactamente igual. El segundo, con que encuentre alguno de los ítems. Por otro lado, el in y el not in es algo similar al array contains, pero sin estar relacionado a los arreglos. Es decir, podemos utilizar un in cuando nos interesa filtrar todos los resultados donde, por ejemplo, status esté como activo o pendiente. Este es un ejemplo, ahorita lo vamos a ver en código y te va a quedar más claro. Por otro, notin nos regresaría todos los documentos donde el status no sea ninguno de los dos que acabo de comentar acá arriba, es decir, su negativa. Vamos a código para ejemplificarlo mejor. Aquí voy a copiar, aquí voy a pegar y obtener movimiento where. Si nos vamos a nuestra base de datos, podemos ver que aún no tenemos vemos que aún no estamos manejando arreglos en ningún sitio. Por lo tanto, más adelante nos vamos a pasar a la práctica. De momento nos vamos a quedar únicamente con la teoría, porque me interesa que sepas que existe este método para filtrar información. Más adelante ya lo vamos a ver más a profundidad. Aquí voy a borrar y pondré un where. Voy a poner entre comillas, entre paréntesis, entre comillas. Recordemos que lo primero que va dentro del where siempre es la propiedad que vamos a buscar. Aquí pondré arreglo, status, arreglo, tecnologías, una coma, array contains,
otra coma, y ahora le pasamos los datos que nosotros queremos consultar. Y lo pondré de forma explícita únicamente para que sea más visual y puedas saber de qué estamos hablando. Voy a poner un arreglo, una coma, con dos valores. Y esto va a ser, esto no iría entre comillas, esto sí. Y aquí pondré Java y Python. Entonces, lo que estaría haciendo esta línea sería retornarme todos los documentos en donde la propiedad arreglo de tecnologías, voy a irme acá, aquí agregaré un arreglo tecnologías, y ahora, es decir, donde aquí tengan un arreglo que el contenido sea exactamente igual a JavaScript y Python. Por otro lado, el array contain any lo que nos estaría retornando es todos aquellos documentos en donde coincida al menos uno de los dos ítems que le estamos pasando. Digo dos, pero podría ser 3, 4, 5, 6, hasta 10. Creo recordar que es, voy a irme a la documentación. Sí, son 10 elementos los que podemos poner de este lado para consultar como máximo. Entonces, recordemos, esto se basa en que la propiedad en donde vamos a buscar se trata también de un arreglo, que podría tener, por ejemplo, esta forma. Sin embargo, hay ocasiones en donde queremos hacer este tipo de consultas, es decir, basarnos en un listado de posibles estados en un objeto un poco más regular, por ejemplo, una propiedad llamada estado. Y el estado, claro, puede estar pendiente, actualizado, dado de alta, dado de baja. Para esos casos utilizamos el in y nuevamente le pasamos un arreglo con los posibles estados que nos interese consultar realmente. Por ejemplo, supongamos que yo quiero jalar todos los usuarios en donde el estatus esté activo y aparte esté pendiente. Entonces pondría estado in activo, coma, pendiente. Y listo, esto me estaría retornando exactamente lo que acabo de comentar. Todos los documentos donde el valor del estado sea activo o pendiente. Y ahora el notin simplemente nos niega esta afirmación, es decir, nos retornaría todos los estados donde el valor no sea ni activo ni pendiente. Por ejemplo, todos los estados donde esté dado de baja. Hola, soy Ramón y en este curso vamos a aprender un poquito más sobre las subcolecciones. Recordemos que la estructura que tenemos actualmente en el proyecto es que tenemos una colección, es decir, una carpeta llamada movimientos, y dentro de esta carpeta tenemos todos los movimientos, todos los documentos que hemos estado haciendo. Vamos a irnos a la interfaz de Firestore y vamos a ver que aquí tenemos una carpeta, aquí tenemos su contenido y aquí de este lado tenemos la data. Pero, tenemos un botón más que nos dice iniciar colección. Le voy a dar clic y le voy a poner de nombre consultas realizadas. Lo voy a guardar, voy a generar un string automático, un ID automático y guardar. Y listo, ya tenemos una nueva subcolección dentro de este documento. Voy a irme para mostrarles más visualmente qué es lo que acabamos de hacer. Nosotros tenemos hasta el momento nuestra colección movimientos. Y dentro de movimientos tenemos toda nuestra documentación. Aquí están nuestros documentos. Doc 1, Doc 2, Doc 3 y así hasta el infinito. Lo que acabamos de hacer, acabamos de agregar una nueva carpeta al nivel del documento 1. Es decir, nosotros vamos a poder acceder a la nueva carpeta haciendo referencia al documento 1. Vamos al código para entenderlo mejor. Actualmente tenemos la función de obtener movimientos, la cual voy a copiar, voy a pegar acá abajo. Le voy a cambiar el nombre a obtener subcolecciones. Y aquí nosotros ya no estamos accediendo a la colección movimientos. Y ahora vamos a actualizar la referencia. Recordemos que esto nos funciona para acceder a la colección movimientos, pero no queremos hacer esto. Lo que queremos es acceder a la colección movimientos, al documento, a cualquier documento que nosotros deseemos y dentro de ese documento a la colección consultas realizadas. Entonces para ello simplemente vamos siendo más específicos. Hay que recordar que para acceder a movimiento utilizábamos el movimiento.id. Aquí lo copiamos, lo pegamos, acá le ponemos movimiento para que no nos dé error y ahora vamos a agregar una coma y vamos a indicarle a qué colección queremos acceder, porque vaya, puede que exista más. En lugar de consultas realizadas puede que exista otra llamada versiones. Es decir, puede ser que un mismo documento tenga varias versiones dependiendo si se está actualizando o no. Entonces, le especificamos a qué subcolección queremos acceder. En este caso va a ser consultas realizadas. Esto recordemos que va entre comillas. Y listo, ya estaríamos obteniendo todo lo que contiene subcolecciones del movimiento que le estamos especificando. Como de momento no tengo un botón para gestionar esa lógica, simplemente lo que haré es aquí poner un campo, test. Voy a agregar otro documento, ID automático, datos genéricos. Y voy a hacer la consulta específica de este documento. Me regreso. Aquí en lugar de movimiento ID ya no va a ser dinámico, va a ser estático, es decir, simplemente va a buscar las consultas de este ID. Y aquí voy a agregar un console.log data. Y ahora simplemente lo voy a utilizar al inicio de mi aplicación. Obtener
subcolecciones, lo voy a ejecutar así, regreso y vemos que efectivamente me está regresando la subcolección, consultas realizadas y todos los documentos que tiene dentro de. Ahora haré lo mismo pero con versiones. Copio, llevo a la función, sustituyo, versiones, regreso, refresco y vemos que efectivamente me está compartiendo la información que le estoy solicitando. Entonces, de esta forma vamos a estar accediendo a las subcolecciones. Algo importante que hay que tener en consideración con la estructura. Siempre va a ir una colección, después un documento, después una colección y después un documento. De esta forma podemos saber de forma rápida si necesitamos utilizar collection o si necesitamos utilizar un doc, porque esta estructura se repite siempre. No se puede realizar una consulta de dos documentos seguidos, es decir, no podría haber aquí dos IDs, porque la estructura nos dice que primero debe ser una colección, después un documento específico de la colección, luego otra colección y un documento específico, así hasta el infinito, tal y como se puede ver de esta forma. Colección, documento, colección, documento. Hola, en esta clase lo que vamos a hacer es aprender sobre paginación. He agregado yo de forma manual ya varios movimientos extra. Aquí se redimensiona porque no estaba preparado para tantos. Y nos iremos a la documentación. Escribimos paginación y vemos que Firebase ya tiene funciones que nos ayuda a dividir por lotes las consultas. Con los métodos, con las funciones start at y start after, lo que nos permite es poner un punto de inicio, es decir, en qué momento queremos iniciar. Y por otro lado, en el end at y end before nos permite poner un punto de finalización. La diferencia entre estos dos es que el primero, si le ponemos un 2, inicia desde el 2, contando también el número 2. Por otro lado, el after, cuando le ponemos que inicie desde el 2, no inicia en el 2, más bien le dice a partir de aquí en adelante, es decir, a partir del 3 estaría contando. Y en el end, idéntico, le pones que terminamos en el 5 todavía lo está contando. Por otro lado, en el end before le decimos que termina en el 5 ya no lo cuenta, más bien empezaría a contar del 4 para abajo. Y ahora vamos a ir a nuestro código para entender la sintaxis. Voy a borrar la línea 73, no me interesa el momento, guardo, también la borro de mi app.jsx, ya la he borrado. Y también la borro de las importaciones para que no haya problema. Regreso a movimiento.js y lo que voy a estar modificando es el obtener movimientos por título, porque no tengo un botón asociado a la paginación. Entonces, más bien lo que voy a estar haciendo es aprovechar este botón que ya tengo, pero en lugar de que busque según el value, va a buscar según la paginación específica que yo le estoy diciendo. Ok, entonces aquí voy a eliminar esto para que no lo tome en cuenta y voy a borrar el where. Importante, siempre que querramos paginar, debemos de agregar un order by y dentro de la propiedad con la que queremos ordenar, en este caso le pondré monto y listo. En base al monto es como vamos a estar ordenando por lotes. Regreso, aquí le voy a buscar, no funciona porque el botón está bloqueado hasta que agregue cosas del lado izquierdo. Recuerda, de momento no vamos a utilizar lo que está aquí, buscar, y vemos que ya efectivamente nos está ordenando. Ahora, yo únicamente quiero extraer cierto lote de aquí, es decir, solamente quisiera extraer de 400 hasta 10,000. Entonces para eso voy a utilizar los métodos que ya nos dice la documentación. Aquí voy a agregar una coma, start at, le pondré 400, regreso, nuevamente busco y vamos a ver que ahora nos toma en cuenta únicamente, nos regresa únicamente los que estén de 400 para adelante. Voy a sustituir por un start after. Vuelvo a buscar y vemos que ahora el 400 no nos lo toma en cuenta porque a partir de 400 o para adelante es lo que nos va a retornar. Ahora vamos a decirle dónde queremos que finalice. Coma, end at y entre paréntesis el 10,000. Le damos clic a buscar y ahora efectivamente nos está retornando únicamente el lote que nosotros le solicitamos. Aquí voy a sustituirlo por el before y nos daremos cuenta de que ya no está tomando en cuenta el 10,000. Y así de sencillo acabamos de crear un lote. Ahora, lo interesante no es poner aquí valores absolutos, más bien sería pasarle el número. Aquí recordemos que debemos de hacerlo int, perdón, es number. Y ahora sí, aquí le pasamos un 250, 2500, le vamos a buscar y nos está mostrando únicamente los resultados que sean de 2500 para adelante. Esto es muy útil para hacer filtros, pero estarás pensando, oye, pero entonces esta sintaxis, esto de aquí es muy similar a lo que ya tengo con un where, porque podría poner un where monto menor o igual a 2000 y sería más o menos igual. Pero la cosa es que si nosotros en lugar de pasarle aquí un número, le pasamos el documento específico en el cual nos encontramos,
ahora nosotros podemos realizar paginaciones según la posición, según cómo están ordenados. Es decir, jalar los primeros 50, después de eso los otros 50 y así, tal y como se hace, por ejemplo, en las páginas de ropa, que le damos clic a la siguiente página y nos muestra un listado de las prendas que siguen. Este comportamiento lo vamos a ver más adelante, pero de momento ocupo que te quede muy en claro esta sintaxis y que existen funciones que nos permiten paginar. Hola, en este capítulo vamos a ver algo muy importante, unas herramientas muy fuertes que nos ofrece Firestore, que son las consultas de agregación. Una consulta de agregación es una función que nos permite procesar los datos de varias entradas de índice para mostrar un solo valor de resumen. Es decir, nos permiten resumir información de toda una colección. Más concretamente, lo que nos permite es contar, sumar y sacar promedio. Entonces, en lugar de nosotros realizar una consulta, por ejemplo, de 1000 documentos para retornarlo al cliente o a la aplicación y que esta persona se encargue de hacer el procesamiento, no, simplemente ya le decimos a Firestore que lo que nosotros queremos no son todos esos datos, simplemente queremos esa información ya calculada. Ejemplos de uso podría ser para saber cuántos pedidos hay, para saber el total de las ventas o para saber el ticket promedio, por ejemplo. En el caso de nuestra aplicación, vamos a ir, ejecutaré el comando para correr, npm rundev, copio la liga, pego, y lo que haremos es ver cuántos suman todos los montos y cuántos movimientos hay en total. Daré clic derecho, inspeccionar. Esto lo haré en consola para no desarrollar un módulo completo. Me iré a la documentación y primero nos vamos con la de contar, que es la más sencilla. Únicamente copiamos la propia función que nos retorna Firestore. Me voy a obtener movimientos y lo haré justo abajo para que se muestre en consola. Lo haré justo arriba del return para que se muestre en consola. Entonces agrego un const conteo es igual a una wait get count from server, que recordemos es la función que utilizamos. Puede que varíe un poco la función dependiendo de en qué lenguaje estás programando. Por ejemplo, en Python es un poquito más largo, pero en la web simplemente necesitamos el get count from server. Y entre los paréntesis le vamos a pasar qué colección es la que queremos contar. En este caso es la referencia que ya tenemos arriba, que es justo la colección movimientos. Y debajo un console.log conteo y vamos a ver qué es lo que nos retorna. Regreso y aquí vemos que nos retorna el objeto resultante de la consulta, el cual, al igual que el getDocs, tiene información que no nos importa. Simplemente queremos ver el resultado. Para eso vemos, aquí tenemos un data y un count. Entonces vamos nuevamente, escribimos conteo.data, el cual nos retorna la data, misma que ya utilizamos acá arriba, y punto count, punto y coma. Regresamos y vemos que tenemos 13 documentos. Hay que ver si eso es cierto. Regresamos a la base de datos, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, efectivamente. Perfecto. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuántos documentos hay en total, ya no tendríamos que descargar todos los documentos y contar de forma manual en el sistema. Más bien, ya nos lo estaría retornando Firestore de forma más ágil. Ahora nos pasaremos a la siguiente, la cual es la suma. Esa es un poquito más compleja, pero tampoco nada del otro mundo. Vamos a copiar la función get aggregate from server y aquí lo voy a duplicar. Acá cambiaré por suma, aquí también suma. Y en lugar de usar esa función, utilizo la que acabo de copiar, la importo. Nuevamente le paso la referencia, pues yo quiero decirle en dónde la va a aplicar. Pero claro, aquí tiene que aplicar una suma. También le tengo que especificar qué es lo que quiero sumar. En este caso, quiero sumar el monto. Agrego una coma y agrego un objeto que es lo que me va a retornar. Total, suma, dos puntos, y utilizo sum, lo importo también de Firestore. Y entre paréntesis pondré qué es lo que quiero sumar, que es el monto. Perfecto. Aquí agrego un punto y coma. Perfecto. Y ahora, en lugar de utilizar el punto count, utilizo el punto total suma porque es lo que quiero jalar del objeto. Porque así le estamos diciendo que lo guarde. Guardo, me voy a la página y vemos que efectivamente nos está retornando la suma de todos los montos. Ahora, también queremos sacar el promedio. Vamos a la documentación, vemos que la función es la misma que tenemos en la suma. Lo único que cambia es que en lugar de utilizar el método sum, utilizamos el método average. Regresamos, copio, regresamos, copio, pego y aquí idento bien. Y en lugar de suma pondré ABG. ABG viene de promedio, average. Y ahora, en lugar de utilizar la suma, utilizo el average. Igual lo importo de Firestore. Aquí lo sustituyo en la línea 35, pues ahora lo que quiero mostrar es el average. Y aquí en total suma lo voy a cambiar por promedio simplemente. Copio, lo pego acá, refresco. Y ahora efectivamente nos está retornando el promedio. ¿Cómo verificamos que esto es cierto? Muy fácil. Voy a agregar un console.log final, el cual va a ser lo siguiente. El promedio es dos puntos. Dejo lo mismo que tengo aquí arriba, una coma. El total
de movimientos es, dos puntos, y nuevamente con el signo de dólar y las llaves, pongo ahora el resultado del conteo, conteo.data aquí dentro, y ahora pongo multiplicando ambos, me da dos puntos, y nuevamente el signo de dólar, y simplemente voy a multiplicar ambos. Y me debería dar la suma total. Si no entiendes esta sintaxis, no te preocupes, simplemente utilizamos esta comilla especial, que es una comilla invertida, para poder especificar que en ciertas partes del texto queremos poner código JavaScript. ¿Y cómo lo indicamos cuando va a iniciar el código JavaScript? Pues bueno, usamos signo de dólar y utilizamos llaves. Ahora, aquí pego y multiplico. Ahora, para que no me dé problemas, voy a poner esto dentro de unas llaves y esto dentro de otros paréntesis. Y regreso y vemos que efectivamente al multiplicar el promedio por el número de movimientos, me da este número que justo es idéntico a la suma que ya nos estaba retornando la función. Y listo, como se ve, nada complicado. Más adelante lo vamos a estar utilizando, pero de momento es importante que sepas que existen estas funciones, pues realmente nos ahorran mucho trabajo. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Aquí, en lugar de únicamente retornar la suma, lo que haremos es cambiar el nombre a AGR, por ejemplo, de agregación. Y aparte de total suma, lo que nos va a retornar es un objeto que tenga el total suma y el promedio. ABG, los puntos, average, y entre paréntesis, esto, el monto. Aquí lo sustituimos, agregamos una coma, y además de jalar total suma, jalamos agr.data.abg. Refresco, me voy al código y vemos que efectivamente me lo continúa respetando. Simplemente como vemos que la función para generar estos dos es idéntica, pues podemos nosotros jalar ambos datos en una sola función. Repito, de momento, con que sepas que estas funciones existen, más adelante vamos a tener ejercicios en donde las vamos a llevar a práctica. Hola, en este capítulo vamos a adentrarnos a las reglas de seguridad de Firestore, el cual es uno de los aspectos más importantes que tenemos dentro de este servicio. Antes de explicar cómo funciona, vamos a hacer una pequeña explicación. Recordemos que de forma regular, en una arquitectura regular, tenemos un cliente, un servidor y una base de datos. El cliente es el dispositivo desde el cual el usuario final está ejecutando nuestra aplicación. El servidor es nuestra computadora, el equipo al que nosotros tenemos acceso, que se contacta con el cliente para poder retornarle cierta información, por ejemplo, una plantilla HTML o cierta información de la base de datos. Y finalmente la base de datos que se encarga de almacenar la persistencia de la información. Entonces, la estructura regular sería de que el cliente le envía una petición al servidor, el servidor verifica si está autentificado, verifica si el usuario, si esa petición realmente es válida, si puede ser autorizada. En caso de que sí, ahora sí va a solicitar la información a la base de datos. La base de datos se la envía al servidor y el servidor al cliente. De esta forma, evitamos que nuestra base de datos quede expuesta y que cualquier tipo de operación de lectura, escritura, eliminación o actualización pueda ser ejecutada por cualquier cliente. Es importante por temas de seguridad, no nos interesa que usuarios maliciosos con malas intenciones quieran estar borrando, por ejemplo, toda nuestra base de datos. Por ello, agregamos ese intermediario, el servidor, que es donde nosotros agregamos control al proceso de compartir información. En esta arquitectura, el cliente nunca toca directamente la base de datos, pero esto es diferente con Firebase. Como tal, nosotros no tenemos un servidor al 100 per se, es decir, no tenemos una computadora a la cual nosotros podemos acceder. Más bien estamos accediendo a los servicios que tiene Firebase, que entre ellos está Firestore, que es la base de datos que estamos utilizando. Pero ¿qué crees? Firestore está preparado para soportar cualquier tipo de operación, no solamente desde un servidor, sino también desde el lado del cliente, y hacer esto de forma segura. Esto mediante la correcta implementación de sus reglas de seguridad. Ahora sí, regresamos al código. Cuando iniciamos por primera vez un proyecto, esto es lo que nos encontramos. Se trata como de pequeñas funciones que nos retornan un valor verdadero o falso y en base a ello nos permita realizar las operaciones. La primera línea es la versión en la que nos encontramos de las reglas. Actualmente la más reciente es la 2. Y esto simplemente se mantiene puesto que hay ocasiones en donde estamos dándole tratamiento a código antiguo y nos interesa estar manejando una versión antigua de las reglas en la cual nuestro proyecto fue creado anteriormente. Es decir, simplemente esta línea es para poderle dar mantenimiento a aplicaciones antiguas. Ahora vamos a explicar a detalle qué significa cada cosa. Primero vamos a eliminar todo esto. Le voy a dar enter aquí para dejarlo separado. La línea número 3, service.cloud.firestore, nos indica a qué servicio van a pertenecer las reglas de seguridad que estamos implementando aquí abajo. Aquí abajo podríamos poner otro conjunto de reglas de seguridad destinadas únicamente a storage. Ahora, dentro de la línea número 4 tenemos un match, el cual nos permite especificar en qué documentos, en qué colecciones vamos a estar trabajando.
En este caso únicamente le estamos explicando que estamos trabajando en una base de datos, database. Aquí le especificaríamos en qué base de datos en específico queremos trabajar y aquí donde queremos aplicar las reglas que son los documentos. Ahora, algo que puede que no te suene es por qué tenemos llaves aquí. Esto simplemente es porque nosotros actualmente únicamente tenemos una base de datos que es la default, pero podríamos agregar nuevas bases de datos con diferentes nombres y puede que cada base de datos nos interese que tenga ciertas reglas específicas. Pero como de momento únicamente queremos aplicar para los cambios que queremos aplicar para todas las bases de datos, aquí agregamos unas llaves y agregamos el nombre de una variable. Esto actualmente se llama database, pero puede ser DB o bases de datos o lo que nosotros querramos. Lo que significa es que es una variable que dentro puede tener cualquier base de datos, con la que estemos trabajando. Ahora, pasando a la línea número 6, es exactamente lo mismo. Ya estamos dentro de documentos y estamos especificando que cualquier documento al cual querramos acceder se le va a aplicar la siguiente regla, que es un allow, es decir, permitir escrituras y lecturas si request.time es menor a timestamp.date y una fecha genérica. Que esta fecha es justo 30 días después de haber iniciado nuestra base de datos en modo de desarrollo. Pero a ver, hay que regresarnos y hay que platicar un poquito más lento porque puede que no te haya quedado claro. Recordemos, allow, es decir, permite escrituras y lecturas siempre y cuando un if, el request.time, es decir, el momento request en que se está haciendo la solicitud, es decir, hoy estoy haciendo la solicitud, hoy es 27, hoy es 15 de agosto, por así decirlo. 15 de agosto efectivamente es menor al 20 de agosto. Entonces, sí voy a permitir realizar operaciones de lectura y escritura. Voy a irme aquí abajo a la zona de pruebas y voy a tratar efectivamente de realizar cualquier tipo de operación. En este caso, una operación de lectura, un get, dentro de la ubicación usuarios, ejecutar. Y efectivamente me aprobó la operación. Uso usuarios por poner algo, pero podría ser aquí cualquier cosa. Members, por ejemplo, ejecutar. Y me sigue funcionando. Aquí simplemente estamos probando si las reglas de seguridad están funcionando. No necesariamente. Estamos trabajando en la base de datos real. Ok, y ahora debemos hacer un create y ejecutar y vemos que efectivamente sí nos está permitiendo. Ahora voy a actualizar un poquito estas reglas y más bien voy a dejar únicamente que realice operaciones de lectura si la fecha es menor al 8 de agosto, guardo. Pero ahora me interesa que únicamente se puedan hacer operaciones de lectura dentro de la base de datos. Es decir, ya no quiero permitir hacer escrituras. Por lo tanto, escribiré un allow write if, dos puntos, if false, punto y coma, guardo, publico y ejecuto y vemos ahora efectivamente que no me está permitiendo realizar operaciones de escritura porque recordemos, aquí le estamos diciendo únicamente permíteme escribir cuando esta sección del lado derecho sea verdadero, es decir, me retorne un true. Cosas que es importante saber. A grandes rasgos nosotros somos capaces de obtener información de la base de datos y hacer operaciones dentro de la base de datos. Y Firebase nos permite hacer reglas más específicas según lo que estemos buscando. El read engloba dos tipos de operaciones, el get y el list. Get es para obtener un solo documento y el list es para obtener varios documentos. Es decir, cuando nosotros escribimos read, le estamos diciendo realmente que queremos que permita estas dos operaciones. Pero aquí podría dejarlo con únicamente el get para que solo se pueda realizar operación de lectura a un solo documento. El write lo que engloba es un create, un update y un delete. De tal forma que en lugar de escribir write podríamos decir, bueno, a mí me interesa poder crear y actualizar documentos. Es decir, lo único que no quiero es que el usuario pueda eliminar documentos dentro de la base de datos. Por lo tanto, lo tendríamos que separar, aquí dejarlo como true, y aquí escribimos que delete permite eliminaciones cuando esto de aquí sea true. Entonces aquí voy a decirle explícitamente que esto es falso. Y listo, acabamos de crear nuestras primeras reglas de seguridad en donde únicamente permitimos leer un solo documento, estamos permitiendo actualizar y crear nuevos documentos, pero estamos denegando todas las operaciones de eliminación. Lo interesante es que podemos jugar mucho con las validaciones. Firebase es muy flexible y nos permite aprobar operaciones únicamente si el usuario está autentificado, si el usuario tiene un rol de tipo administrador, por ejemplo, también por autor, es decir, si la persona que creó el documento es la misma persona que está tratando de actualizarlo. Solo permitir que ciertos datos específicos del documento puedan ser actualizados, es decir, que no se puedan actualizar por completo. Por ejemplo, puede que nos interese que el ID o que el correo asociado nunca pueda ser actualizado. También, por ejemplo, permitir accesos a cierta hora, únicamente a cierta hora, que vayan de acuerdo a
al horario laboral de la empresa. Es decir, es una herramienta muy potente que en la cual vamos a estar trabajando más adelante en el curso, pero es muy importante que la conozcas desde ahora. Aquí de momento le daré clic a publicar, voy a irme a datos, veo que tengo movimientos, un listado de movimientos y dentro de movimientos tengo monto. Voy a aplicar una regla de seguridad únicamente para que probemos, en donde únicamente se permitan operaciones de lectura cuando el monto es mayor a 1000. Me regreso a las reglas. Aquí al nivel de estas llaves le daré enter. Ok, ahora vamos a implementar la regla. Primero utilizamos el match para especificarle dónde queremos aplicar. Aquí vamos a poner un diagonal y vamos a especificar la colección, que es en movimientos. Movimiento, diagonal, y recordemos, entre llaves y escribimos movimiento. Hay que recordar que este movimiento representa todos los documentos dentro de movimientos. Ahora aperturo llaves y voy a permitir allow read, dos puntos, if resource.data.monto. Es decir, si dentro del movimiento, dentro de la data, en la propiedad monto, el valor que encontramos es mayor o igual, punto y coma, guardo, le doy control S y ahora voy a probar nuevamente. Dentro de movimientos y el ID especificado. Ejecutar. Ok, aquí algo importante. Efectivamente me lo permitió pese a que no debió haber sido, porque arriba tenemos una regla que permite la lectura en cualquier documento siempre y cuando el tiempo no haya pasado. Así que vamos a eliminar esta regla para que no la tome en cuenta. Publicar, ejecutar. Y aquí vemos que efectivamente sí está entrando, sí está leyendo la regla y ve que como es mayor a 100, que aquí me equivoqué, debería ser mayor a 1000, publicar, sí permite, pero ahora voy a ir a actualizar el documento y en lugar de que sea 34.000 va a ser solamente 34. Actualizo, ejecuto nuevamente y ahora no me ha permitido. ¿Por qué? Porque el valor es menor. Entonces recordemos que para nosotros poder acceder a la data ocupamos utilizar un resource.data y la propiedad a la que queremos. De hecho aquí justo podemos ver que el resource contiene todo esto, el punto data es la información que contiene y estamos jalando el punto monto que es el valor 34. Te invito a que juegues un poquito con las reglas, ve creando algo tal vez no tan complejo, pero algo que sí que esté validando cierta condición y así vayas un poquito relacionando conceptos y entendiendo un poquito más sobre la sintaxis. Ahora, algo interesante, voy a tratar de leer, de crear un documento. Ejecuto y vemos que se ha rechazado la operación porque cuando yo no le comente de forma explícita que ocupo que permita allow, create y la sentencia de validación que va a la derecha. En este caso, if, coma, pegar, ejecutar. Y ahora sí que me está permitiendo. Recordemos, este es un área de pruebas y no modifica la base de datos real. Más adelante vamos a estar trabajando aquí y lo iremos haciendo más complejo. Así que trata de comprender y pensar qué usos podríamos darle más adelante. De momento yo lo que haré será nuevamente permitir todas las operaciones, es decir, regresarlo a su estado inicial con un allow, read, create, dos puntos, if true en este caso, publicar. Y nos vemos en siguientes clases para ir trabajando más en el proyecto. Hola, en esta clase veremos otra de las herramientas más potentes que nos proporciona Firestore, que es la escucha en tiempo real. Hasta el momento lo que nosotros hacíamos era irnos a la base de datos, tomarle una pequeña foto y mostrar esa fotografía directamente en nuestra aplicación de forma interna y ya nosotros trabajar en base a esa foto. Pero claro, ¿qué sucede cuando en una actualización, en una aplicación hay varios usuarios que de forma constante están haciendo movimientos en la base de datos? Pues puede existir un pequeño desfase entre lo que realmente estamos mostrando en la interfaz y la información real dentro de la base de datos. Un ejemplo podría ser al momento de nosotros comprar boletos de cine. Imagínate que iniciamos la compra a las 10 y compramos el boleto a 4 y a 5, pero resulta que nos tardamos 20 minutos en finalizar la compra y en ese tiempo, a las 10:05, una persona compró esos boletos y finalizó la compra antes que nosotros, no estuvo tan indeciso. Aquí tenemos un problema, justo por el desfase de información a lo largo del tiempo. Entonces, eso nos soluciona la escucha en tiempo real de Firestore. Y cómo funciona es que en lugar de nosotros ir a tomarle una foto cuando nosotros querramos, cuando nosotros consideremos, más bien le tomamos una foto y le decimos a Firestore, oye, cuando actualices ese documento, dime otra vez y voy y tomo la foto nuevamente para siempre tener la versión más reciente. Y para ello utilizamos la función onSnapshot y esta sería la sintaxis general. Perfecto, ahora vámonos al código. Debajo de la última función que tengamos, escribiré un const, la voy a usar aquí mismo. Simplemente lo mostraré en consola para no estar modificando el proyecto. Más adelante sí lo vamos a estar haciendo. Const comunicación es igual, nuevamente una sync, una función flecha,
Y ahora sí comenzaremos a trabajar. ¿En qué? Primero la referencia. Yo le voy a decir el documento específico en el que quiero trabajar. Para ello voy a escribir referencia, es igual, doc, porque simplemente quiero jalar un documento, entre paréntesis, db, coma, la colección en donde voy a buscar, movimientos, perdón, y una coma con el documento específico que buscaré. Me voy acá y quiero estar consciente de los cambios de este documento. Copio, pego, punto y coma. Ahora nuevamente un try catch, lo copiaré de acá arriba, borro, dejo solamente el error, acá abajo un return para que no me dé error. Y ahora sí empezaré a escribir. Nuevamente agrego un const, un sub, creo una variable que llamaré como un sub. Esto siguiendo la documentación oficial. Un sub es igual a onSnapshot, la función que me va a retornar esas fotografías, la referencia, una coma, el snapshot y una función flecha. Y aquí escribo un console.log snapshot.data, punto y coma, guardo y tengo que retornar el unsub. Guardo, voy a utilizar esta función al momento de obtener los usuarios. Punto y coma, comunicación, y ahora regreso y vemos que efectivamente me está retornando una foto del documento que yo le pasé. Hasta el momento se mantiene exactamente igual. Ahora me voy acá y voy a actualizar la base de datos directamente. Actualizar, regreso y vemos que nuevamente me está retornando la última versión del documento y así yo actualizando el campo que yo desee. Aquí vemos que efectivamente no se actualiza porque el código aún no está preparado, pero en consola sí se está mostrando el código actualizado, es decir, la última versión del documento en todo momento. Actualizar y ya. Vemos que efectivamente se está mostrando. Esto se puede hacer en documentos específicos y también en colecciones. Depende de lo que nos interese para el programa. No siempre va a ser interesante tener una comunicación constante. Algo importante de saber, cada escucha nueva, es decir, cada vez que actualizamos la información y se tiene que mostrar y se manda a tomar una nueva foto, efectivamente cuenta como una consulta más en la base de datos. O sea, cada vez que se actualiza el documento y lo escuchemos aquí, nos va a costar como una consulta más dentro de la base de datos. Y porque estamos retornando el unsub. Este unsub de lo que se trata es una función que nos permite cortar la comunicación cuando nosotros querramos. Es decir, no siempre nos interesa tener esta comunicación constante. Puede que únicamente nos interese cuando estemos en cierta sección específica de la página. Por ejemplo, regresando al tema de los tickets de los boletos, únicamente nos interesa hacer la escucha en tiempo real al momento de nosotros entrar al módulo de comprar el boleto, no cuando apenas estamos eligiendo la película. Y la forma de utilizarlo es como cualquier otro return. Aquí const un sub es igual, comunicación, y aquí estaríamos utilizando el unsub, de coma. Para que quede un poquito más claro, cuando nosotros definimos un sub, estamos iniciando la comunicación, y cuando nosotros utilicemos el unsub, y aquí más bien sería con S mayúscula, y acá también con S mayúscula, y cuando nosotros utilizamos el unsub, estamos finalizando la comunicación. Elimino porque de momento no me interesa, también elimino. Entonces, como ya se pudo ver, la verdad bastante sencillo, pero es una herramienta muy fuerte y muy importante. Igual más adelante en el curso la vamos a estar utilizando ya no solo para mostrar la información en consola, sino también para ver los cambios en tiempo real en nuestra interfaz. Hola, en este capítulo vamos a hablar sobre el uso y costos de Firestore. Recordemos que Firebase se basa en pago por uso, es decir, solamente se nos cobra por lo que realmente estamos utilizando, a diferencia de algún VPS o alguna máquina virtual que nos estaría cobrando una cuota fija mensual. Es decir, aquí entre más lo uses, más te va a tocar pagar, pero los costos suelen ser realmente bajos. El pago se basa en 5 aspectos principales, el cual es la cantidad de almacenamiento guardado, es decir, hay que recordar que cada documento tiene un peso. El peso máximo de un documento es 1 megabyte. También nos cobra por la transferencia de información. Es decir, nosotros tenemos 5 documentos de 1 megabyte cada uno, es decir, 5 megas almacenados en la base de datos. Pero si esos 5 documentos se solicitan 1000 veces, estaríamos teniendo una cuota de transferencia de 5000 megabytes. Por las escrituras realizadas, por las lecturas realizadas y por las eliminaciones realizadas. También recordemos que Firestore nos proporciona una cama mensual libre, gratuita, la cual justo está especificada en esa columna. Es decir, gratis nos da el primer gigabyte de almacenamiento, ya después de ello nos empezarían a cobrar. Es decir, si nuestra base de datos en total pesa 3 gigabytes, únicamente nos estarían cobrando por esos 2 gigabytes restantes. La transferencia, que son 10 gigabytes al mes, es decir, si ya empezamos a compartir 20 gigabytes mensualmente, únicamente nos estarían cobrando 10. Operaciones de
de escritura son 20.000 operaciones de lectura diarias de escritura diarias lo que nos permite. En el supuesto que tengamos 40, nos estarían cobrando únicamente 20.000 y esto es de forma diaria. Es decir, diario podemos estar haciendo 20.000 operaciones y no se nos va a cobrar. 50.000 operaciones de lectura al día y 20.000 operaciones de eliminación al día. La verdad es que son bastante flexibles. En una aplicación de tamaño pequeño es muy difícil que llegues a esos límites. Realmente tendría que estar muy mal optimizada esa aplicación. Y algo que es importante mencionar para que quede muy claro es que estos 20.000 operaciones a lo que se refiere es 20.000 escrituras de documentos. Esas 50.000 operaciones de lectura diaria se refiere a leer 50.000 documentos diarios por la aplicación. Por ejemplo, si leemos una colección con 20 documentos, estaríamos consumiendo 20 operaciones de lectura. Cuando nosotros realizamos una operación de lectura a un documento el cual tiene subcolecciones, únicamente nos está costando un solo documento leer eso, puesto que no nos jala de forma automática la subcolección del documento al momento de hacer esa primera consulta. Si ya queremos leer las subcolecciones, pues sí nos estarían cobrando bajo la tasa regular. Si ya queremos realizar operaciones de lectura a esas subcolecciones, ahora sí estarían contando para las tasas de cobro. Pero ahora, ¿cuánto nos estarían cobrando si nosotros nos excedemos estas tasas gratuitas? En el caso de las lecturas, nos estarían cobrando alrededor de 6 centavos de dólar por cada 100.000 documentos leídos. En el caso de las escrituras es algo más caro, serían 18 centavos de dólar por cada 100.000 escrituras de documentos. Y en el caso de eliminaciones son alrededor de 2 centavos de dólar por cada 100.000 eliminaciones. Entonces realmente nuestra aplicación tiene que tener un tamaño muy grande a nivel Facebook para que el costo de realizar estas operaciones sea realmente importante, sea realmente algo a lo que le tengas que prestar mucha atención de forma diaria. Casi siempre vamos a estar dentro de los límites que nos proporciona. Tal vez algún día tengamos algún pico en donde se nos cobre 2 centavos de dólar conforme la aplicación va creciendo. Si empezamos a tener varios picos, si empezamos a ver que de repente superamos por mucho estas cuotas, habría que checar bien y tratar de optimizar la aplicación para solucionar este tipo de problemas. Y ahora dando el siguiente paso, recordemos que nosotros tuvimos ciertas funciones de agregación en capítulos anteriores. Esas funciones que nos da Firebase, por ejemplo el count, el zoom y el average, para que Firebase procese la información de forma interna y nos retorne simplemente un número. Ok, ¿qué costo tienen estas funciones? Es muy barato, siempre conviene utilizarlas. Por cada 1.000 documentos que tenga que leer para retornarnos el resultado, es decir, que nos retorne el promedio, el average de una colección con 1.000 documentos, únicamente nos va a costar una sola lectura. Si el documento tuviera 2.000, nos cobraría 2 y así se va sumando. Pese a que es muy barato, siempre hay que tratar de realizar buenas optimizaciones. Por ejemplo, siempre tratar de utilizar el where, siempre utilizar estas funciones. También paginar, por ejemplo, con los cursores que ya vimos en capítulos pasados. Pero vaya, sin duda los costos es algo de lo que tienes que tener en mente, pero no es una preocupación primordial, por lo menos dentro de Firestore al inicio, al momento de tú recién estar creando la aplicación. Con este capítulo terminamos este primer módulo. Quiero que te sientas muy orgulloso. Ya realmente ya tienes el 80% de la información que necesitas para utilizar la base de datos de forma correcta, para empezar a dejar de hacer interfaces únicamente y ahora empezar a hacer aplicaciones. En los siguientes módulos lo que iremos haciendo es profundizar más y convertirnos en unos expertos en el uso de estos servicios.